y lo que efectivamente se puede hacer en la realidad. Y vamos a finalizar también viendo algunas pruebas, más que nada como para comentarles el formato de la PEP. No voy a resolverlas como tal, ya hablé con el ayudante y él les va a hacer ejercicios tipo PEP mañana, como el tipo de ejercicios que entran. Entonces aquí simplemente los vamos a ver, voy a explicar más o menos cuál es la idea y en la resolución de los mismos lo van a ver, como les comento, con el ayudante mañana. Entonces, bueno, recordemos que la planificación se divide en tres, ¿verdad? Tenemos planificación a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Y la que nos estamos centrando principalmente es la de corto plazo, esa es la que principalmente estamos estudiando. Pero también tenemos que entender que la de largo plazo y la de mediano plazo o medio plazo también existen. Recordemos que es muy importante que esto se ejecuta, ¿verdad? Como en ese orden. Siempre primero se ejecuta la planificación a largo plazo, luego la de mediano plazo y luego la de corto plazo. Tenemos que tener súper claro eso, ¿verdad? Veíamos en la clase anterior, cuando estábamos viendo los ejemplos que aparecían en las PPT respecto a la planificación, que era muy importante entender que siempre se ejecuta la planificación a largo plazo primero, es decir, siempre va a entrar un proceso en el sistema antes del momento en que vamos a decidir cuál proceso vamos a ejecutar en la siguiente ventana de tiempo, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener muy claro eso. Hay un orden, siempre se ejecuta primero largo plazo, luego medio plazo y luego corto plazo. ¿Qué pasa? Entonces la planificación a largo plazo justamente es la que nos habla de qué es lo que pasa en el sistema cuando se crea un nuevo proceso. Básicamente la planificación a largo plazo es la que determina qué programas van a ser admitidos para la ejecución y por eso mencionábamos que controlaba el grado de multiprogramación. Mientras más procesos son admitidos, entonces cada uno de ellos va a tener un menor uso del procesador, menos RAM también. No es algo que controlemos nosotros, obviamente, pero sí, esta es la que nos va a permitir saber entonces cuál es el grado de multiprogramación que va a tener nuestro sistema. La de mediano plazo tiene que ver con la función de swapping, ¿sí? Esta idea entonces de que podemos tener procesos que van a estar suspendidos, es decir, van a pasar de memoria secundaria a memoria principal, perdón, de memoria principal a memoria secundaria. Y también va a estar involucrada cuando los procesos quieran reactivarse y quieran pasar desde memoria secundaria a memoria principal. Y tenemos la planificación a corto plazo, que como ya les comentaba, es la donde estamos centrando en nuestro estudio, que es básicamente el planificador como tal, o el despachador también que se le denomina, y que es la que determina qué proceso se va a ejecutar a continuación. La gracia es que la planificación a corto plazo sea eficiente porque se va a ejecutar frecuentemente y la planificación real que vamos a ver, que es la de un algoritmo de planificación que se utilizaba en Linux anteriormente, es justamente respecto a esta planificación a corto plazo. Veíamos los estados que se involucran en cada una de estas planificaciones. Cuando estamos pensando en la planificación a largo plazo, como sabemos que es la que va a determinar qué procesos se admiten en el sistema, entendemos que los estados que interactúan o que tienen que ver con la planificación a largo plazo son el estado nuevo y el estado de salida, donde vemos la planificación a largo plazo ejecutándose. La planificación a medio plazo, como tiene que ver con los procesos que van a estar en memoria principal y secundaria, ¿verdad? Y el intercambio que va a existir en memoria. Entonces entendemos que los estados suspendidos, indiferente si está bloqueado, suspendido o listo suspendido, da igual, cualquiera de los dos es la que vamos a entender que va a tener que ver con la planificación a medio plazo. Y la planificación a corto plazo entonces estará involucrada en los estados bloqueados, listo y ejecutando. Y recordemos que esa es la que estamos estudiando y lo que más nos interesa saber entonces es cómo el sistema va a determinar qué proceso de esta cola de listos va a pasar a estar en la cola de ejecutando. O sea, en realidad en el procesador, no es una cola. Así se ve, ¿verdad? A nivel de colas, vemos distintas colas para procesos suspendidos, para procesos bloqueados, para los procesos listos y también entendemos que el sistema trabaja por lotes y por lo tanto va a haber una cola también donde van a estar ingresando los nuevos procesos, así como el momento en que se están creando antes de que estén cargados efectivamente en el sistema. Veíamos que habían criterios que esperaríamos optimizar, ¿verdad? Desde el punto de vista de la planificación a corto plazo, que son los criterios orientados al usuario y los criterios orientados al sistema. Ya les mencioné que los más importantes de estos criterios, porque hay varios, pero desde el punto de vista del criterio orientado al usuario, el más importante es el tiempo de respuesta respecto a los procesos interactivos. Es decir, cuando el proceso espera una interacción con el usuario, le solicita algún dato, está leyendo algo, espera que teclee algo, que haga un clic, lo que sea, si cualquier tipo de proceso que sea interactivo, entonces lo que esperamos como sistema es que el usuario obtenga el menor tiempo de respuesta posible desde el momento en que él hizo este input, ¿sí? Si mi proceso le va a dar un output, entonces a partir de un input que él está haciendo, entonces necesito que ese tiempo de respuesta sea el menor posible.
Y el criterio orientado al sistema más importante es esto que denominamos el throughput, que es básicamente la cantidad de procesos que logramos ejecutar en una ventana de tiempo. Es muy importante este criterio. Recordemos que en HTOP de hecho veíamos que el sistema mantiene contabilidad respecto a la cantidad de procesos que se han ejecutado durante una ventana de tiempo de 1 minuto, durante una ventana de tiempo de 5 minutos y durante una ventana de tiempo de 15 minutos. ¿Sí? Básicamente ahí lo que nos está indicando entonces un comando como htop, ¿verdad? Recordemos que estos tres valores que aparecen acá, esta carga promedio que se menciona acá es justamente el throughput, que me está indicando entonces la cantidad de procesos que yo he logrado ejecutar en esas ventanas de tiempo que les mencionaba. ¿Sí? Entonces ese es un criterio súper importante para el sistema y por eso entonces que se coloca acá como el más relevante para, o como criterio orientado al sistema. Tenemos algunos otros que aquí aparecen, ¿verdad? El tiempo de estancia, por ejemplo, también lo mencionábamos durante la clase pasada, cuánto tiempo ha transcurrido desde que el proceso entró al sistema, a la cola de listos, digamos, hasta que efectivamente finalizó. Si es que tiene algún tipo de fecha tope, un deadline, entonces también es importante para el planificador de corto plazo que se cumpla ese criterio. Y desde el punto de vista entonces del sistema, sabemos que lo más importante tiene que ver con el rendimiento y la utilización del procesador, por eso mismo es que el throughput es este criterio que nos permite decir, como, bueno, a mayor throughput pareciera que el rendimiento va a andar mejor y la utilización del procesador también quiere decir que está a tope, que es lo que nos interesa como sistema. Y también desde el punto de vista del sistema hay algunas otras cosas que son importantes como la equidad, ¿sí? Si es que yo no digo nada al planificador respecto a si un proceso es más importante que otro, entonces todos deberían ser tratados con igualdad, ¿verdad? Pero de igual forma yo quiero poder imponer prioridades, ¿sí? O sea, si no hay prioridades puestas, entonces hay equidad y tengo que funcionar bajo esa lógica. Pero también el sistema me podría decir como, mira, van a haber prioridades, hay procesos que son más importantes que otros y por lo tanto esos procesos que son más importantes que otros deberían ejecutarse antes. Y también debe existir un equilibrio de recursos, ¿ya? La gracia es que los recursos del sistema sean utilizados de la mejor forma posible y en la medida que haya demanda de algún recurso, si está disponible, tengo que otorgarlo. El uso de las prioridades, entonces, sabemos que es una realidad. De hecho, nos falta ver justamente un algoritmo de planificación que funciona con prioridades y lo hace bastante bien en ese sentido. Y el algoritmo de orden constante o de orden 1 de Linux que vamos a analizar también funciona con prioridades. Entonces, es una realidad que en varios sistemas a cada proceso se le va a asignar una prioridad, ¿sí? Les comentaba la clase pasada, en primera instancia podemos pensar que esta prioridad es de 3 niveles, como que podríamos pensar una prioridad alta, media, baja, inclusive la podríamos pensar tal vez en 5 niveles, así como prioridad normal, alta, super alta, no tan baja y baja, como que da lo mismo, ¿sí? Uno puede poner la cantidad de prioridades que quiera en la medida que el algoritmo que voy a utilizar tenga sentido bajo esas prioridades, ¿ya? Pero no hay nada que me diga como estas son las prioridades que se deberían utilizar. Les comentaba también, no sé si en los sistemas más modernos de Windows, ya que hace rato que no uso un sistema operativo basado en Windows, pero por lo menos en los sistemas operativos antiguos de Windows, ahí si es que están usando Windows podrían verificarlo, cuando uno abría el administrador del sistema, con este comando de controlar suprimir, uno podía imponer prioridades también a los procesos, ¿sí? Si uno ve como las tareas, creo que le llaman en Windows que se están ejecutando, uno podía poner como el clic secundario, me acuerdo, y poner prioridad. Y aparecían prioridad alta, media, baja. ¿Sí? Finalmente lo que uno está haciendo con eso es justamente indicarle al sistema que hay un proceso que es más importante y que por lo tanto requiere más tiempo de cómputo, por ejemplo, o que requiere pasar más veces por el procesador y que tal vez se le tenga que otorgar más RAM. Ahí, bueno, va a depender de cómo el sistema entiende esa prioridad. Pero es una realidad, es algo que se puede hacer. La gracia, cuando estamos pensando desde el punto de vista de la planificación, es que el planificador, el algoritmo de planificación, va a seleccionar procesos de mayor prioridad por sobre aquellos que tengan menor prioridad. Sí, esa es la lógica. Entonces, cuando tengo un algoritmo que considera prioridades, podría llegar a pasar que los procesos de baja prioridad nunca sean atendidos, y ahí es donde entendemos entonces, que existe esta palabra, que un proceso entonces que no es atendido, que está en la cola de listos, pero que nunca es atendido por su prioridad, por ejemplo, entendemos que es un proceso que sufre inanición, ¿no? O sea, un proceso que sufre inanición es un proceso que está en estado de listo, pero por distintas características, en este caso de los algoritmos de planificación, ese proceso nunca es seleccionado y por lo tanto termina muriendo porque no se le otorgan los recursos necesarios para que se pueda ejecutar. La gracia, hay algo que podemos hacer como para evitar que un proceso muera o que sufra inanición,
es que la prioridad puede ir cambiando. Y de hecho justamente vamos a ver un par de algoritmos donde la prioridad va cambiando en virtud de distintas características que van ocurriendo en el sistema. ¿Sí? Las prioridades a nivel de colas se ven así. ¿Sí? Tenemos distintas colas de prioridad. En este caso la cola 0 sería la prioridad más alta, seguida por la cola 1 y así sucesivamente hasta la cola enésima, porque como les digo, no hay nada que me diga cuántas prioridades yo debería tener. ¿Sí? Lo más simple es pensar en estas tres prioridades iniciales que les decía, pero por ejemplo el algoritmo de orden constante de Linux que vamos a ver tiene 140 colas de prioridad. Así por eso es bastante amplio el rango entonces con el que puedo trabajar con estas prioridades. Y ya pensando en estos algoritmos de planificación que veíamos en la clase pasada, veíamos que existían dos categorías para estos algoritmos de planificación, lo apropiativo y lo no apropiativo. ¿Sí? El nombre es bastante claro. Cuando mencionamos que tenemos un algoritmo de planificación que es apropiativo, nos estamos refiriendo a que ese proceso que pasa desde la cola de listas a la CPU se apropia de la CPU. ¿Sí? Por eso es apropiativo, se apropia de la CPU y no va a soltar la CPU hasta que finalice o hasta que se bloquee. ¿Sí? Siempre que un proceso se bloquee, sabemos que va a pasar hacia la cola de bloqueados y el sistema no va a tratar de seguir ejecutándolo porque eso sería un mal gasto de recursos. ¿Sí? Lo vimos en las primeras clases cuando hablábamos de procesos. Eso siempre va a ser una realidad, ¿ya? Indiferente si el algoritmo es apropiativo o no apropiativo. ¿Ya? Pero sin considerar entonces el hecho de cuando un proceso se bloquea, entonces ese proceso se debería ejecutar hasta el final. Esa es la gracia de los algoritmos apropiativos. Y por contraparte, entonces, tenemos los algoritmos no apropiativos, que obviamente son todo lo contrario. Estos en general funcionan con un tiempo, o sea, utilizan el reloj y se les otorga una cantidad de tiempo a los procesos para que se puedan ejecutar. Cuando ya finaliza esa ventana de tiempo, entonces salen del procesador y vuelven a la cola de listos. Sí, tenemos esas dos categorías entonces, algoritmos apropiativos y algoritmos no apropiativos. Y luego estábamos hablando ya de los distintos algoritmos de planificación, entonces, desde un punto de vista más teórico, tenemos un primer algoritmo que podemos entender es el algoritmo FIFO o First to Come, First to Be Served, básicamente primero en llegar, primero en servirse. Este es un algoritmo apropiativo, entonces el proceso se va a ejecutar de principio a fin o hasta que se bloquee, y ahí mencionábamos que entonces es un algoritmo que favorece a aquellos procesos que sean pesados en CPU y que va a desfavorecer a aquellos procesos que sean pesados en IO. ¿Sí? O sea, básicamente si el proceso se bloquea muchas veces, el problema que va a tener es que siempre va a volver hasta el final de la cola de listos. Como siempre va a volver hasta el final de la cola de listos y es pesado en IO, eso es lo que estamos pensando, que varias veces se va a bloquear, va a necesitar demasiadas como iteraciones dentro de la cola de listos antes de poder finalizar. ¿Sí? Se va a demorar demasiado en poder finalizar. Por eso mencionábamos entonces que era un algoritmo que favorecía a los procesos pesados en CPU y que desfavorecía a los procesos pesados en IO. Y también mediante esta tabla mencionábamos que era un algoritmo que favorecía a los procesos largos por sobre los procesos cortos en cuanto a los tiempos de estancia normalizados que iban a tener los distintos procesos. ¿Sí? Y ahí veíamos entonces estos ejemplos donde veíamos que los procesos, W e Y eran procesos cortos y que X y Z eran procesos largos y X y Z obtenían tiempos de estancia normalizados bastante buenos, pero bueno, W también tenía un tiempo de estancia bastante bueno, pero porque era el primer proceso que se ejecutaba, pero Y, siendo un proceso también corto en cuanto al tiempo de ejecución, obtenía un tiempo de estancia normalizado demasiado alto y veíamos entonces ahí que efectivamente favorecía a los procesos largos por sobre los procesos cortos. Veíamos también el algoritmo de round robin, que este ya es no apropiativo, ¿cierto? Funciona con un quantum de tiempo, así que por lo tanto usa reloj. Este quantum de tiempo entonces lo que nos está diciendo, que es un criterio, ¿verdad? Un parámetro de entrada del algoritmo, nos indica la cantidad de tiempo que va a poder tener un proceso en particular cuando está en la CPU. ¿Sí? Ahí va a depender entonces de cuánto sea ese quantum. No es que nosotros lo definamos, eso está ya definido por el sistema, pero esa es la entrada de este algoritmo de round robin. El próximo proceso que se va a seleccionar de todas maneras funciona con FIFO, es decir, la cola se va respetando, el que está más adelante es el que se atiende, pero se atiende ahora por un quantum de tiempo. Aquí mencionábamos también que los procesos que eran pesados en CPU eran favorecidos con aquellos que eran pesados en IO. Y es bajo la misma lógica de lo que pasa en FIFO. ¿Sí? Si el proceso es pesado en IO, entonces, por una parte, no va a alcanzar a utilizar todo el quantum de tiempo, que es un problema, ¿cierto? Si le estoy diciendo, mira, tienes 4 unidades de tiempo para ejecutarte, el proceso sale de la cola de listos, entra al planificador, o sea, perdón, a la CPU, y se alcanza a ejecutar, digamos, 1 o 2 unidades de tiempo, entonces, por una parte, está
no utilizando todo el quantum de tiempo que le había asignado, y entonces se ve desfavorecido en ese sentido, y además cuando salga de la cola de bloqueados, va a tener que volver hasta el final de la cola de listos, y también va a pasar que va a tener que tener demasiadas iteraciones del algoritmo antes de poder finalizar. Como ya sabemos que eso es un problema, veíamos que existía esta solución que era round robin virtual, que es básicamente la misma idea de round robin, es decir, un algoritmo de planificación que es no apropiativo, que también funciona con un quantum de tiempo, pero para subsanar este problema que teníamos respecto a los procesos que eran pesados en IO, es que ahora cuando un proceso se bloquea, antes, o sea, se desbloquea y antes de pasar a la cola de listos va a pasar a esta cola auxiliar que se menciona. En esta cola auxiliar le vamos a dar mayor prioridad que a la cola de listos, es decir, el algoritmo siempre va a tratar de tomar procesos que estén en la cola auxiliar antes que procesos que estén en la cola de listos. Pero no le van a otorgar todo el quantum de tiempo que tenían anteriormente, sino que le voy a otorgar el delta, ¿sí? La diferencia que existió respecto a cuando se planificó en primera instancia antes de bloquearse y el tiempo que alcanzó a estar entonces en el procesador, básicamente, ¿sí? Como si lo pensamos en números, si es que ese proceso alcanzó a estar 2 unidades de tiempo y yo le había dicho que podía estar 4, entonces la próxima vez que se planifique desde esta cola auxiliar alcanzará a estar 2 unidades de tiempo en el procesador, al menos que se bloquee, ¿verdad? Si se bloquea va a seguir la misma lógica, pero si no se bloquea, entonces va a alcanzar a estar 2 unidades de tiempo en el procesador, se le va a acabar el tiempo y va a volver a la cola de listos, y cuando vuelva desde la cola de listos, entonces se le asignará el quantum de tiempo original. Y ahí va a depender obviamente de cuánto era ese quantum de tiempo, ¿no? Con esto entonces dejamos de desfavorecer tanto a los procesos que sean pesados en IO, ¿verdad? Se van a bloquear como normalmente tendrán que hacer, pero ahora cuando se desbloqueen, en vez de volver a la cola de listos y tener que esperar a todos los procesos que había anteriormente, podrá volver entonces rápidamente al procesador porque va a tener mayor prioridad, y para obviamente ser equitativos con los recursos respecto a los procesos que estaban en la cola de listos, no se le va a otorgar todo el quantum de tiempo, sino que este delta que estábamos mencionando. Veamos este algoritmo de planificación también, que es el SPN, el proceso más corto, Short Process Next, por eso es SPN. Esta es una política que es apropiativa y lo que hace es seleccionar el proceso cuyo tiempo estimado de procesamiento sea el menor. En este caso es bastante claro ver que se van a favorecer los procesos que sean cortos por sobre los procesos largos, e inclusive podría llegar a ser causante de inanición de procesos muy largos. Si en el sistema tengo este tipo de algoritmo de planificación como SPN, el problema que podríamos tener es que en el sistema estén constantemente llegando procesos cortos y todos los procesos que sean más largos entonces van a tener que seguir esperando en la cola de listos, no se van a poder planificar, y si hay una, como les digo, una alta demanda de procesos cortos en el sistema, entonces eventualmente esos procesos que estaban en la cola de listos nunca no se van a ejecutar bajo ninguna circunstancia con esta lógica de algoritmo, y por lo mismo entonces es que podría llegar a ser inanición de esos procesos que sean muy largos, ¿sí? Hay que entender que la inanición siempre es como una posibilidad. No sabemos si efectivamente se va a dar o no, porque podría llegar a ser que no hayan tantos procesos cortos o que no haya tanta demanda de procesos en el sistema y que el algoritmo igual funcione para estos procesos largos, ¿sí? Pero como les digo, es una posibilidad de algo que se podría llegar a dar. Aquí el problema que les mencionaba, que analizábamos la clase pasada, es que para poder entonces utilizar este algoritmo de planificación, yo necesito saber, o por lo menos estimar los tiempos de servicio de cada proceso. Y ahí les mencionaba que eso es bastante complejo, así como saberlos, casi imposible, ¿sí? Por no decir imposible directamente, puede que haya una forma que no hayamos descubierto aún, pero no hay una forma real, tangible hoy en día que podamos utilizar para saber el tiempo de ejecución de un proceso, ¿cierto? Y tampoco podemos saber los órdenes, y a partir de los órdenes podríamos tratar de determinar un tiempo aproximado respecto a las propias características de hardware de nuestro sistema, pero no es algo simple de hacer, y si lo hacemos mal, además el algoritmo va a carecer de como todo sentido. Si yo le termino diciendo como, mira, este proceso se demora 10 segundos y en realidad se demoraba 3, entonces ya no me sirve de nada el algoritmo. Y la contraparte es lo mismo. Si yo digo, ah, mira, este proceso se va a demorar 3 segundos y en realidad se demoraba 10, entonces lo voy a terminar seleccionando por sobre tal vez un proceso que efectivamente sí era más corto que él. Entonces, como que el algoritmo va a hacer cualquier cosa después de eso si es que mi estimación es mal. También veíamos este algoritmo que es SRT, que es la versión no apropiativa de SPN, ¿sí? Es Shortest Remaining Time, ¿sí? Básicamente como la cantidad de tiempo menor restante. En este caso, lo que va a ocurrir es que cuando llega un nuevo proceso al sistema,
el algoritmo se va a cuestionar si es que ese proceso que acaba de llegar es más corto que el tiempo que le resta al proceso que se está ejecutando actualmente. Si la respuesta de eso es sí, entonces voy a sacar el proceso que estoy ejecutando actualmente y voy a poner este proceso que ahora es más corto. ¿Ya? Tiene el mismo problema que el algoritmo anterior, que de todas maneras necesito estimar o conocer los tiempos de ejecución de estos procesos. Y como ya les mencionaba, eso es algo bastante complejo de poder tener, así que también es una idea bonita, pero que en la práctica no es tan ejecutable. Y finalizamos, ¿verdad?, con este algoritmo que es el de mayor tasa de respuesta, que básicamente utiliza una fórmula donde analiza cuánto es el tiempo esperando por el procesador y el tiempo estimado de servicio. Nuevamente, me hablan de un tiempo estimado de servicio, así que sabemos que este es un algoritmo que en la práctica no se logra utilizar, ¿sí? Porque no logro saber entonces cuáles son esos tiempos de servicio reales. Lo que hace es decir W más S sobre S, ¿sí? Y lo que trata de hacer entonces es minimizar los tiempos de estancia normalizados del sistema entre todos los procesos. Pero como les digo, estos tres algoritmos son interesantes de ver desde el punto de vista más teórico, pero desde un punto de vista práctico no son tan utilizables por el hecho de que necesito saber entonces los tiempos de servicio, y esos tiempos de servicio, si los estimo mal, entonces los algoritmos van a carecer de lógica, y saberlos a priori es algo también que, como les digo, no me gusta decir que las cosas son imposibles porque tal vez simplemente no las sabemos actualmente, pero que no lo podemos saber a ciencia cierta con las herramientas que tenemos hoy en día. Antes de pasar a hablar de lo que ya nos compete con la clase de hoy, ¿alguna duda, algo que no les quede claro, ya sea de la planificación, de los distintos algoritmos o en general de lo que hemos visto del curso hasta este momento? Profe, Diga. yo tenía una duda solamente con respecto a todo esto. Bueno, todos estos algoritmos se basan en que los procesos vienen todos diferenciados en tiempos de ejecución, ¿verdad? Entonces hay procesos más largos, procesos más cortos. Esa es Ajá, como la lógica, ¿no? ajá, Y todo este ajá. algoritmo de planificación lo que trata es como ir ordenándolos para poder optimizarlos. Pero no existe nunca, no sé si estoy quizás hablando algo, me estoy adelantando o no, pero no existe alguna forma o se ha intentado alguna forma de que todos los procesos sean estandarizados. Que por ejemplo un proceso largo se pueda dividir en procesos más cortos, cosa de poder dejarlos todos mínimamente parecidos. Como Eh, en vez de organizarlo, atacar el problema al principio del tamaño del proceso. pero es que una cosa es el tamaño como en términos de memoria. Claro. Porque desde el punto de vista de memoria sí se hace que los Ya. procesos se dividen, ¿sí? Cuando veamos ya como la parte final del curso, cuando estemos hablando de administración de memoria y memoria virtual, la memoria virtual justamente se basa como en esa idea. De, bueno, tengo procesos muy largos desde el punto de vista de orden espacial, digamos, desde la memoria que voy a utilizar, y los divido y utilizo memoria secundaria y utilizo memoria primaria. Pero no podría dividir un proceso, por muy largo que sea, en procesos cortos desde el punto de vista del tiempo, porque igual tengo ese problema de cómo voy a saber que ese proceso es largo. Como, ¿en qué me basaría para decir, mira, este proceso es largo desde el punto de vista del tiempo y vamos a tener que dividirlo en subprocesos más pequeños que van a tomar menos tiempo? ¿Sí? Como tengo el mismo problema, que tendría que saber cuál es el tiempo de ese proceso y no lo sé. Nunca voy a saber cuál es el tiempo de ejecución de un proceso. No puedo simplemente como leer el código de un proceso y decir, ah, mira, no sé, tiene 3 ciclos, es de orden tanto, así que su tiempo de ejecución debería ser X. ¿Sí? No existe nada que me permita saber eso. ¿Sí? Por eso no existe tampoco esta idea de cómo dividamos entonces el proceso que es muy largo, ¿verdad? En órdenes de tiempo, en procesos más pequeños. Sí existe esa idea desde el punto de vista de la memoria, pero no desde el punto de vista del tiempo. Y desde el punto de vista de memoria, eso me imagino que es una ayuda, ¿o no? Sí, claro. Bueno, ahí cuando ya estemos viendo esa materia, pero como adelantando un poco la idea, la gran gracia que tiene el poder dividir un proceso en partes más pequeñas es que yo de esa forma, bueno, por una parte, optimizo el uso de la RAM, ya no necesito tener todo el proceso cargado en memoria RAM, e inclusive podría tener procesos que fueran más grandes que la RAM, como ahora voy a subdividirlos en partes más pequeñas, entonces si yo tengo un proceso, voy a exagerar, un proceso que pesa 4 gigabytes en RAM, y yo tengo solo 2 gigabytes, entonces con esta lógica de poder dividir el proceso en partes más pequeñas, yo podría cargar, no sé, solo 500 megabytes de ese proceso y trabajar con esos 500 megabytes y luego cargar otros 500 megabytes en la medida que vayan siendo necesarios. Ah, ya, perfecto. Gracias, profe. Vale. Pero como les digo, eso es solo desde el punto de vista de la memoria, pero desde el punto de vista del tiempo,
Nunca vamos a poder saber ese orden de ejecución, el tiempo que va a tener. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Seguimos entonces. Habíamos quedado hasta acá, ¿cierto? Esto ya sería como la parte que habíamos visto en la última clase. Existe este algoritmo también que es el de feedback, ¿ya? Como ya les mencionaba, como básicamente no tenemos las herramientas para conocer o estimar de buena forma los tiempos de servicio de los distintos procesos, entonces todos esos algoritmos, el SPN, el SRT y el HRRN, son buenos desde el punto de vista del libro, pero no es algo que podamos utilizar efectivamente. Ese es el gran detalle entonces que tenemos con esos algoritmos. Solo son buenos desde el punto de vista teórico, pero no desde el punto de vista práctico. Feedback lo que trata de hacer es como decir, ok, dado que no puedo saber los tiempos de ejecución de los procesos, voy a trabajar sin los tiempos de ejecución, pero subentendiendo que hay tiempos diferenciados. Entonces hace algo bastante inteligente que es lo que le voy a explicar a continuación. Entonces, lo que dice es, lo que yo podría hacer es dar preferencia a los trabajos cortos, ¿ya? Y penalizar a aquellos que han estado corriendo por más tiempo en el sistema. Entonces, noten, ¿qué es lo que va a hacer este algoritmo? Y es muy inteligente. Cuando un proceso entra al sistema, es colocado en una cola de prioridad. Llamémosle a esa cola de prioridad RQC. Entonces, cuando salga desde del procesador, ya sea porque se le acabó la ventana de tiempo que le voy a otorgar o porque se bloqueó por IO, y vuelva a la cola de listos, va a llegar a una cola de prioridad más baja ahora, a RQ1. Y cada vez que salga y que vuelva a la cola de listos, va a pasar a una cola de menor prioridad, ¿ya? Entonces, aquí uno podría pensar a priori, como no es tan bueno porque si ese quantum de tiempo no es tan alto, o si es muy bajo, los procesos largos igual se van a ver desfavorecidos porque van a pasar por la cola 0, luego la 1, luego la 2, luego la 3, la 4, la 5, la 6 y así sucesivamente. Podrían terminar con una prioridad 1000, ¿ya? Y que obviamente entonces sería bastante malo. Porque yo siempre voy a ir eligiendo, si trabajo con prioridades, recordemos que siempre voy a elegir a las colas de prioridad más altas, ¿sí? En el sentido, elegiría primero procesos de la cola 0, perdón, luego de la 1, luego de la 2, luego de la 3 y así sucesivamente. Y las colas se van a manejar con FIFO, ¿ya? Excepto la de mayor prioridad que se va a manejar con round robin. Entonces, básicamente, lo que estaría haciendo este algoritmo de planificación con retroalimentación o de feedback sería esto, ¿cierto? Paso, primero cuando me admiten al sistema, entonces entro en esta cola de prioridad 0, paso por el procesador y ahí tengo la alternativa de o finalicé o salgo del procesador, indiferente de la razón por la que haya salido, ya sea por el quantum de tiempo que se me asignó o bien porque me bloqueé, indiferente de cuál sea la razón, luego voy a pasar a esta cola de prioridad 1, nuevamente ahí o finalizo o vuelvo a salir del procesador y así sucesivamente hasta llegar a una cola de prioridad de nivel N, ¿ya? ¿Dónde está la gracia de esto? Es que yo puedo dar quantum de tiempos diferenciados respecto a la cola de prioridad donde estoy. Y es donde es inteligente este algoritmo. Porque ya no necesito saber cuánto es el tiempo de ejecución de los procesos. Los procesos cortos se van a ejecutar desde la cola 0 y es muy probable que si yo doy una ventana de tiempo lo suficientemente inteligente nuevamente, alcance a pasar por la cola 0 o tal vez la cola 0 y la 1 o tal vez la cola 0, 1 y 2, pero voy a pasar por las primeras colas de prioridad nada más. Y voy a alcanzar a finalizar. Los procesos largos, lógicamente que no. Van a tener que pasar por la cola 0, luego por la 1, luego por la 2, luego por la 3 y así sucesivamente. Entonces ahí es donde está esta gracia de decir, ok, dado que los procesos largos entonces deberían ir bajando cada vez más en las colas de prioridad, en cada cola de prioridad yo voy a ir dando quantum de tiempo diferenciados. Por ejemplo, podría dar un quantum de tiempo de 2 elevado a i, siendo i la cola de prioridad donde estoy. Entonces noten que si yo estoy en la cola de prioridad 0, bueno, les voy a dar a todos entonces un quantum de tiempo, ¿verdad? Una unidad de quantum de tiempo. Luego cuando esté en la cola de prioridad 1, voy a dar 2 unidades de quantum de tiempo. Luego voy a dar 4, luego voy a dar 8, luego voy a dar 16. Entonces si un proceso está en la cola de prioridad 4, el sistema ya sabe que es un proceso largo, sin necesidad de saber efectivamente cuánto es su tiempo de ejecución. No vamos a saber cuánto es su tiempo de ejecución, pero como ya bajó varias veces en esta prioridad, quiere decir que tras 3 o 4 intentos de finalizar y de haber pasado por el procesador, no lo ha logrado, entonces cada vez le voy a ir otorgando más tiempo, cosa que cuando se planifique nuevamente, sea mucho mayor su chance de poder finalizar o de otorgar un resultado al usuario, por ejemplo. Esa es la gran gracia entonces que tiene este feedback.
sin la necesidad de saber entonces cuántos son los tiempos de ejecución de cada uno de estos procesos, trabaja con esa noción de que hay procesos que son cortos y hay procesos que son largos. ¿Sí, Rodrigo? Profe, una consulta. Hay algo que no me queda claro acá. Ujú. Cuando yo le asigno un quantum de tiempo y el proceso supongamos que no ocupa todo el quantum de tiempo, el procesador igual, esa diferencia que queda, igual queda parado, ¿verdad? Queda como no trabajando. Eso No, entiendo. no, no, no. No, Ah, recuerda corta. que el procesador nunca jamás, así que lo que va a evitar el sistema bajo toda circunstancia es no utilizar el procesador cuando haya procesos que estén como con necesidad de ser ejecutados. Si yo paso con, no sé, digamos que tengo 4 unidades de tiempo y utilicé solo una, entonces ahí el proceso finaliza y sale desde el procesador y el algoritmo de planificación de corto plazo tomará el siguiente proceso que venga y lo va a planificar durante su ventana de 4 unidades de tiempo. Ah, perfecto. Entonces, claro, este algoritmo igual es bastante eficiente porque va asumiendo que a la medida que va bajando la prioridad, necesita más tiempo, e independiente si es que el último tiempo que va a usar va a ser mucho menor que el quantum que se le asigna. Sí, Así exactamente. perfecto, ya. Yo pensaba que tenía como ese contra, de que si eventualmente llegaba a un nivel súper bajo y no usaba todo ese tiempo, se iba a perder ese tiempo, finalmente, igual era una pérdida, pero por lo que entiendo, No, no. no, no. Es que eso nunca va a pasar. Como indiferente de todos estos algoritmos de planificación que veamos, bueno, el único que estamos viendo como sería round robin, ¿no? En round robin, por ejemplo, tampoco pasaría eso. Si yo le otorgo, digamos que un proceso requiere en total 7 unidades de tiempo y yo le otorgo ventanas de 5, entonces pasará los primeros 5, dará la vuelta por la cola de listo y cuando se planifique la siguiente vez se le van a otorgar igual 5 unidades de tiempo. Cuando utilice solo 2, el planificador de largo plazo lo tomará, lo dejará en estado de salida, digamos, tomará algunas métricas que necesita como respecto a cómo finalizó ese proceso, pero solo eso, ¿sí? La gracia, desde el punto de vista, recordemos que el sistema operativo se entiende como un optimizador de recursos y como tal entonces no tendría sentido dejar el procesador en estado de ocio, ¿sí? Nunca jamás va a estar en estado de ocio en la medida que tengamos procesos que se puedan ejecutar. ¿Ya? Ya, perfecto. Que, Gracias, profe. vale, Profe, ¿sí? entonces como la filosofía de esto es que es que el procesador esté ocupando los recursos más importante que el procesador termine los procesos rápidos, ¿cierto? O sea, más que, es que no es que el procesador vaya a terminar los procesos como rápido o no, Ah, porque el proceso se demorará lo que tiene que demorarse, ¿sí? claro, a eso es lo que voy, de que como que no, como nuestro focus no es el tiempo, sino que es que el procesador use los recursos de manera eficiente. No es el procesador tampoco, pues es el sistema Ah, ya. operativo que usa los recursos, porque el Ah, procesador ya. se preocupa de procesar, ¿sí? El procesador todo lo que hace es como ejecutar operaciones lógicas y ejecutar operaciones aritméticas respecto a lo que nosotros le estemos diciendo. Ah, Eh, ya. ¿Sí? Entonces, el procesador en sí mismo es un recurso y el sistema Ya, operativo dice, perfecto. Ya, necesito ahora me queda más optimizar. claro. Va, bacán. Como- Sí, no, es que está viéndolo como desde bien arriba, pues y claro, somos el sistema operativo y tenemos herramientas que es el procesador y las otras cosas, y el tiempo no es tan importante en realidad porque no podemos como estimar el tiempo de las cosas, sino que podemos verlo por abajo, que es darle los buenos recursos. Claro, sí, exactamente. Ya, bueno, gracias. Ok, Ahora me queda claro. súper. Finalmente, la gracia es que, como lo que se subentiende por parte del sistema operativo, es que si nosotros utilizamos los recursos de buena forma, como que si optimizamos el uso de esos recursos, como que otorgamos la memoria RAM necesaria, otorgamos el uso de disco, de periféricos, de lo que sea, de procesador, deberíamos igual como tener un buen uso del sistema en general. ¿Sí? Como deberían terminar estos procesos de buena forma, debería haber una interacción rápida respecto a los procesos interactivos, deberíamos tener un throughput alto, ¿sí? Como que teniendo esas mediciones altas, como que se entiende que están las cosas pasando bien. Porque claro, no podemos saber cuánto se van a demorar los procesos. ¿Sí? Ese es como el drama que tenemos como sistema operativo, que nunca vamos a saber a ciencia cierta cuánto se va a demorar cada uno de estos procesos en poder finalizar. ¿Sí? Por eso este algoritmo es inteligente en ese sentido y le va otorgando entonces quantum de tiempo diferenciados. Sí, porque igual lo estaba pensando en lo que preguntó el Rodrigo hace un rato, de que en realidad nosotros igual de la parte teórica estamos viendo todos los procesos como algo igual, po, pero en realidad son muy diferentes cómo usa un usuario el computador, porque por ejemplo si tengo, no sé, Facebook 8 horas abierta, el navegador que está usando un proceso, pues, y como es muy diferente a como lo estamos viendo en la teoría de que cada cuadrillito funciona de tal manera, pero en la vida real igual es como mucho más complicado. Sí, claro, sí, por eso mismo es que esto es muy desde la parte más teórica, como igual
por mucho que sea una parte teórica, y como vamos a ver a continuación, FIFO y round robin, por ejemplo, igual son algoritmos que sí se utilizan, más allá de como esta parte teórica donde tú dices como casi que estamos entendiendo los procesos como muy similares entre ellos, por mucho que el sistema operativo tenga procesos muy distintos, y de hecho, recordemos que el sistema operativo en sí mismo también es una colección de procesos. Eh, y que también aquí como que estamos obviando el hecho de que, que existe un algoritmo de planificación y que por lo tanto como es un algoritmo responde a un programa, ¿verdad? Y que por lo tanto también es un proceso que se planifica. Eh, entonces, claro, como que finalmente aquí lo estamos viendo más desde la parte teórica como para entender cuáles son estos algoritmos, pero sí, como vamos a ver a continuación, es más complejo que simplemente decir como, voy a tomar este proceso, lo ejecuto durante una ventana de tiempo y estaría todo listo. Un poquito más complejo que eso, sí. Em, ya. Aquí simplemente lo mismo que estábamos viendo antes respecto a estos 5 procesos. No voy a entrar en el detalle porque, ¿para qué? Ya, pero aquí estamos viendo entonces cómo sería este algoritmo de retroalimentación, el de feedback. Aquí justamente, si se dan cuenta, en el primer caso estoy dando quantum de tiempo iguales, de una unidad de tiempo, y como todos estos procesos más o menos se comportan igual, como que tampoco vamos a ver nada muy interesante. Y en el caso del segundo ejemplo, se está utilizando un quantum diferenciado, como les mencionaba, de 2 elevado a i. Ese es solo un ejemplo, no necesariamente tendríamos que utilizar ese quantum de tiempo diferenciado, pero se nos va a permitir hacer eso, hacer algo respecto a la cola de prioridad donde yo estoy. Y ahí hay que entender que la lógica que va a tener, si es que utilizo quantum diferenciado, entonces que los procesos, perdón, que vayan bajando en estas colas de prioridades, cada vez van a tener un quantum de tiempo más alto, porque si han bajado varias veces es porque no han logrado finalizar y por lo tanto son procesos más largos. ¿Sí? Sin la necesidad nuevamente de saber cuántos son los tiempos de ejecución de esos procesos, se subentiende que un proceso que no ha logrado finalizar entonces es un proceso que requiere más cómputo y por lo tanto también le voy a dar un quantum de tiempo mayor, de tal forma que efectivamente pueda finalizar. Porque noten, ¿qué es lo que podría pasar? Acá, volvamos a esta idea. ¿Qué es lo que podría pasar si yo no doy quantum de tiempo diferenciados? Que los procesos muy largos van a quedar en una cola de prioridad muy baja. Ya, pensemos que quedan en una cola de prioridad así a 100. Entonces, que se planifiquen efectivamente esos procesos que quedan en una cola de prioridad muy baja, es baja. Es justamente baja la probabilidad de que se ejecuten después de que están en una cola de prioridad tan baja y podrían sufrir de inanición. Entonces tampoco queremos que los procesos bajen tanto. ¿Sí? Si les otorgo un quantum de tiempo, como en este caso, en este ejemplo de 1, podría llegar a pasar que un proceso muy largo también termine sufriendo de inanición. Y eso es lo que no queremos que ocurra. Entonces, dar quantum de tiempo diferenciado es una solución que me permite trabajar con esta noción de que los procesos van a tener tiempos diferenciados sin la necesidad de saber esos tiempos de ejecución y no caer en los problemas de inanición que podrían llegar a ocurrir respecto a utilizar prioridades. Acá hay una tabla comparativa ya de los distintos métodos como respecto a las funciones de selección, modo de decisión, el rendimiento, los tiempos de respuesta. Básicamente lo mismo que estábamos hablando, pero simplemente en una tabla. Y acá hay una comparación respecto a los algoritmos de planificación con, bueno, cuando utilizan quantum de tiempo como round robin y feedback con distintos quantum de tiempo también. Esta tabla es bien mentirosa, eso sí, o sea, no es mentirosa, pero es muy teórica, esa es la palabra, es muy teórica, porque si vemos los promedios, digamos la última columna de la tabla, cuando dice media, ¿verdad? Vamos a ver que uno de los mejores es SPN, por ejemplo. SRT también es súper bueno, según esta tabla. ¿Ya? Entonces uno podría decir según esta tabla, simplemente viendo la tabla, decir, pero utilicemos SRT, utilicemos SPN. Sí, claramente estoy obteniendo un tiempo de estancia normalizado. El tiempo de estancia normalizado más bajo es el de SRT y luego es el de SPN. Y sí, ya, claro, porque son desde un punto de vista teórico muy buenos, pero recordemos que esos dos algoritmos no me permiten trabajar de manera como real, ¿verdad? No son algoritmos llevables a la práctica por el hecho de que no tengo el conocimiento de sus tiempos, ¿ya? Entonces ahí algoritmos que sí podemos destacar son el de FIFO, el de round robin o el de feedback, que no necesitan entonces conocer estos tiempos de cómputo, o el tiempo necesario de cómputo de cada uno de estos procesos, ¿ya? Así que simplemente están las tablas, pero como les digo, hay que leerlas con como ese criterio, ¿sí? Con esa altura de mira de que, sí, estos datos son reales desde el punto de vista de que yo sabía previamente una cantidad de procesos determinada y sus tiempos de llegada y sus tiempos de servicio que son justamente los que aparecen acá, ¿no? Así que simplemente como ese detalle.
Como les comentaba, entonces lo que vamos a ver ya va a ser un algoritmo de planificación real que nos va a permitir entonces entender cómo efectivamente funcionaría un sistema en cuanto a colas de prioridades, en cuanto a qué algoritmos efectivamente yo puedo llevar desde la parte más teórica a la práctica y entender finalmente un algoritmo que fue utilizado en algún momento. Ya, este algoritmo ya no se está utilizando actualmente. Este algoritmo de planificación es el scheduler de orden constante o de orden uno de Linux, que no recuerdo, nunca viene el año, pero entre los años 2004 y 2008 más o menos fue cuando se utilizó este algoritmo. La gran gracia que tenía es que es un algoritmo de orden constante, ¿no? Sabemos que la planificación de corto plazo, como mencionaba anteriormente, tiene que responder a un algoritmo que sea altamente eficiente y que tenga alta escalabilidad, ¿sí? En el sentido de que no puede ser que entre más procesos yo tengo, cada vez me demoro más en saber cuál es el siguiente proceso que voy a planificar. Sí, eso estaría mal. Entonces, la gran gracia que tiene es eso, que indiferente de la cantidad de procesos que yo tengo en el sistema, la ejecución a corto plazo va a ser siempre la misma en el tiempo, porque es de orden constante, es decir, solamente depende de ciertas acciones de hardware. Y anterior a este scheduler de orden constante de Linux, se trabajaba justamente con un algoritmo de orden n, ¿ya? Y por lo tanto era una mejora sustancial respecto a ese algoritmo de orden n, porque este algoritmo de orden n sí tenía ese problema, que a la medida que llegaban cada vez más procesos al sistema, al ser de orden n, implicaba que yo en algún momento empezaba a demorarme más en decidir cuál proceso iba a ejecutar a continuación y no en ejecutar procesos, ¿ya? Y desde el punto de vista del sistema operativo, entonces, entendiendo esta capacidad o esta necesidad de optimizar los recursos, está súper mal, ¿sí? Porque estoy utilizando más tiempo, entonces más tiempo de cómputo en saber qué proceso ejecutar y no en ejecutar procesos, ¿ya? Y por eso entonces llegó en ese momento este algoritmo de orden constante. Es el que expongo, no podría hablar de un algoritmo más moderno porque no he encontrado información suficiente sobre los algoritmos más modernos, pero de este algoritmo en particular hay mucha información y por eso es el que estudiamos, ¿ya? Pero como les digo, no es lo que se está utilizando actualmente, pero sí nos va a permitir entender más o menos cómo funciona un algoritmo ya más real. Para entender este algoritmo hay que entender algunas cosas que pasan a nivel de hardware, ¿ya? En el sistema. Existe este System Timer, que es el reloj, básicamente, que interrumpe el procesador con una cierta frecuencia. Me imagino, no, da lo mismo si lo saben o no, pero no es que el sistema operativo tenga, o sea, que el sistema, digamos, que a nivel de hardware, no es que haya un reloj como tal, ¿ya? Hay una definición de lo que aparece acá, ya de como una noción del tiempo. El computador maneja una noción del tiempo a partir de un cristal de cuarzo y varias cosas que pasan entre medio, ya, pero es muy de hardware, ¿no? Como les digo, no es que literalmente tenga un reloj. Yo por mucho tiempo pensé que literalmente tenía un reloj, así como un relojito que funcionaba con una pila de estos como de reloj de muñeca, siempre pensé que era así. Pero no, simplemente hay una definición de una noción del tiempo, que es lo que les menciono acá a continuación. Entonces está este System Timer, que es este reloj, entre comillas, que interrumpe el procesador con una cierta frecuencia, ¿no? Aquí se da un ejemplo en la arquitectura, perdón, i386 se define que este timer va a ser tic 1000 veces, perdón, por segundo, es decir, hace un tic por cada milisegundo. Y está esta variable que maneja el sistema, que son los GIFIs, que es una variable que contiene el número de tics que han ocurrido desde que yo prendo el computador. O sea, bueno, en realidad desde el buteo del sistema operativo. Sabemos que yo prendo el computador y no se butea al tiro el sistema operativo, pero desde el momento que yo buteo el sistema operativo y ya está como funcionando, entonces existe esta variable GIFIS que obviamente comienza en cero y se va aumentando en la medida que van pasando el tiempo. Entonces, la gracia es que el sistema, el kernel, va a poder tener esta noción, como les mencionaba, del tiempo a partir de los tics y de los GIFIs, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo como programador necesito medir la cantidad de tiempo que se demoró un proceso en ejecutarse, ¿cierto? Me imagino que han hecho eso como que ponen time y la ejecución de un proceso cualquiera. Bueno, si lo hago así no va a pasar nada. Pero ahí me va a decir, ¿sí? Me va a decir como, mira, se demoró, esto es lo importante, se demoró esta cantidad de minutos, segundos, lo que sea. Entonces, básicamente lo que hace el sistema es que ve cuántos GIFIs hay del momento en que yo ejecuto mi proceso y cuántos GIFIs tengo del momento en que finalizo el proceso, hago las operaciones necesarias con esos GIFIs y digo, ah, mira, a partir de mi noción del tiempo como computador, esta es la cantidad de tiempo que se demoró en ejecutar tu proceso. Indiferente si es exacta o no,
De esa forma, entonces, el sistema maneja esta noción del tiempo, a partir de los tics, entonces, y de los jiffys. La gracia, entonces, es que cada vez que el system timer hace un tic, yo interrumpo el procesador y se ejecuta un manejador de interrupciones del system timer, que se ejecuta en dos partes, una que es dependiente del hardware y otra que es independiente del hardware. La que es dependiente del hardware, entonces, guarda la hora, esta noción del tiempo, e invoca la rutina doTimer, que es la que es independiente del hardware. ¿Ya? Entonces esta parte ya tiene que ver con el software. Y la doTimer va a incrementar los jiffys, va a incrementar el tiempo de uso del sistema y del usuario, va a ejecutar los timers expirados y va a ejecutar la rutina de scheduler tick, ¿sí? Que es la que me va a permitir entonces mantener esta noción del tiempo. Eso simplemente como para entender, ¿verdad? Como estos algoritmos funcionan con tiempo y vamos a entender que todo está pasando con tiempo, pasa todo eso. ¿Ya? No es que mágicamente el sistema mantenga esta noción del tiempo, sino que a partir de estos jiffy y de los ticks entonces ocurre esta noción de como, ok, este es el tiempo desde el punto de vista del sistema. Entonces ahora centrémonos ya en lo que es el algoritmo de planificación como tal. Antes del kernel 2.6, como ya les mencionaba, el planificador tenía algunas limitaciones en presencia de muchas tareas. Era un planificador de orden n, ¿ya? Y ese es el gran detalle que tiene, porque cuando la carga es muy alta, entonces el procesador consume mucho de su tiempo en planificar y no en ejecutar los procesos, como les mencionaba. Y eso desde el punto de vista del sistema operativo es nefasto. Yo no quiero pasar más tiempo planificando que ejecutando procesos, ¿sí? El algoritmo se tiene que ejecutar y por lo tanto es un proceso y está bien. Voy a tener que tener tiempo de cómputo para saber cuál es el siguiente proceso que voy a ejecutar. Pero si paso demasiado tiempo solamente planificando y no ejecutando, entonces quiere decir que estoy utilizando los recursos del sistema de mala forma, de manera ineficiente. Así que existía esa problemática. En ese sentido, creo que es una palabra que también ya les he mencionado, se menciona que ese algoritmo carece de escalabilidad, ¿sí? Siempre que mencionamos que algo carece de escalabilidad, quiere decir que, tal y como en este caso, es un algoritmo que funciona bien hasta cierto número de entrada, básicamente, ¿sí? O sea, este algoritmo que es de orden n, uno podría decir, mira, a lo más, voy a inventar cualquier número, a lo más con 100 procesos va a andar bien, pero ya después de eso empieza a andar mal, ¿sí? Entonces eso es lo que mencionamos como carece de escalabilidad. Es un término que se utiliza mucho, escalabilidad, digamos, se utiliza mucho en sistemas distribuidos cuando queremos hacer algún tipo de... Bueno, también en paralelismo también se utiliza mucho escalabilidad, ¿sí? Porque hay procesos, o sea, hay algoritmos básicamente que escalan y hay algoritmos que no escalan. Es así de simple. Ocurre de esa forma, digamos. Entonces lo que nosotros necesitaríamos para este caso, ¿verdad? Es que el algoritmo escale, ¿sí? O que escale o que sea de orden constante como es este caso, ¿ya? Pero necesito que sí o sí no haya una reducción de su capacidad de poder saber cuál es el siguiente proceso que tengo que ejecutar versus la cantidad de procesos que efectivamente estoy ejecutando, ¿sí? Si efectivamente me estoy demorando más en saber qué proceso ejecutar, entonces no estoy escalando de buena forma. Además, un detalle que tenía este algoritmo de planificación de orden n es que solamente tengo una cola para todos los procesos, o sea, para todos los procesadores, perdón, en multiprocesamiento simétrico, ¿ya? Entonces cualquier tarea podía ser ejecutada por cualquier procesador, lo cual es súper bueno para el balance de carga. Balance de cargas es lo que me dice, tengo 10 tareas y tengo 3 procesadores, entonces cada uno de ellos debería tener 3 y uno va a tener 4. Eso es un buen balance de carga, ¿sí? El balance de carga me dice básicamente utiliza entonces los recursos de la manera más equitativa entre los distintos procesos que tengas que ejecutar en este caso. Pero obviamente esto es muy malo para el uso de memoria caché, ¿sí? Porque yo voy a tener un proceso que se va a estar ejecutando en el procesador 1, que tiene su propia memoria caché, y luego va a estar en el 2, que también tiene su propia memoria caché, y luego va a estar en el 3, que también tiene su propia memoria caché, y así, ¿sí? Entonces no era tan bueno desde ese punto de vista. Y además que tenía un solo log para toda la run queue. No entraré en el detalle de eso porque lo vamos a entender mejor cuando estemos viendo Evers, pero también es problemático que tenga un solo log para toda esta cola de ejecución de los procesos. Es como que tengo una sola cola de listas. La gran gracia entonces respecto a este nuevo algoritmo de planificación de orden 1 es que se dispone de una run queue para cada procesador, entonces cada procesador tiene su propia cola de listos, que eso también es una diferencia, ¿verdad?, respecto a lo que estábamos viendo desde el punto de vista más teórico
Desde el punto de vista teórico, justamente estábamos viendo algoritmos que funcionarían bajo esta lógica, que funcionan con una sola cola de listos, y que como ya mencionaba, eso es malo para la memoria caché. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, mira, este algoritmo que va a ser de orden constante, ahora va a tener entonces sus propias colas. ¿Sí? Noten ahí la imagen, donde anteriormente teníamos una única cola de listos que era global y donde los procesadores se iban alimentando desde esta cola de listos bajo algún algoritmo, versus lo que se propone ahora, o en ese momento, digamos, que cada uno de estos procesadores va a tener su propia cola de listos. Y por lo tanto ahora hay afinidad. ¿Sí? Yo tengo que los procesos son afines a un procesador y se van a estar ejecutando en ese procesador. Como pensando en este balance de cargas, obviamente si en algún momento todos los procesos, por ejemplo, de aquí del procesador 0 se terminaron de ejecutar y el procesador 1 aún le faltan 10, por decirle un número cualquiera, obviamente 5 de ellos se van a ir al procesador 0 igual, y filo con el uso de la caché y todo lo que les mencionaba, ¿sí? Pero como en casos más equitativos, entonces esto igual va a ser bueno, los procesadores van a generar esta afinidad y obviamente esa afinidad igual va a poder cambiar. Y algo importante también es que asigna quantum más grande a procesos más importantes, ¿ya? Básicamente, lo que les mencionaba anteriormente justamente con este algoritmo de feedback, está esa idea acá, ¿sí? De asignar quantum más grandes a los procesos más importantes. Entonces este algoritmo funciona también con prioridades y con quantum diferenciado respecto a esas prioridades. Bueno, como les mencionaba, cuando una tarea entonces va a ser afín a un procesador en particular, solamente se va a ejecutar en ese procesador. Cada tarea, cada proceso básicamente, tiene una máscara de bits que indica a qué procesador es afín, ¿ya? Ese bitmask es básicamente un vector de tamaño p, siendo p la cantidad de procesadores que tengo, y va a tener unos y ceros. Y simplemente me va a decir un 1 en el procesador que yo soy afín y ceros en los que no soy afín, ¿ya? La gracia es que todos los procesadores van a estar listados en el bitmask y que los procesos pueden modificar este bitmask dependiendo de las necesidades que vaya teniendo el sistema, ¿sí? Nunca esto es tan estático y el sistema operativo tiene que ir tomando decisiones respecto a que un proceso va a tener que cambiar de un procesador a otro, cosas de ese tipo que siempre, de todas maneras, son decisiones del sistema, siempre en busca de utilizar los recursos de la máquina de la mejor forma. Como les mencionaba, este algoritmo entonces va a funcionar con colas de prioridades, ¿ya? Van a ser 140 colas de prioridades, mucho, ¿ya? Aquí, bueno, están numeradas como de la 1 hasta la 140, si uno ve por ejemplo aquí, simplemente antes de entrar en la idea, están de la 0 a la 139, pero igual son 140, eso es lo importante, son 140 colas de prioridades y lo más relevante de esto es que utilizo las primeras 99 o 100 colas de prioridad para las tareas de tiempo real, y aquí las tareas de tiempo real básicamente se definen como las tareas o los procesos que son parte del sistema operativo, imagínense, entonces tengo las primeras 100 prioridades son solamente para el sistema operativo, y luego las siguientes 40 son para tareas normales, y tareas normales le llaman a los procesos que son del usuario, ¿sí? Entonces tengo 100 colas de prioridad para los procesos del sistema operativo y 40 colas de prioridad para las tareas normales, o decir, las tareas del usuario. Esta prioridad que estamos mencionando acá es lo que se denomina la prioridad estática, que determina a qué cola pertenece entonces este proceso. Y vamos a tener políticas de planificación, y aquí algo interesante que vamos a ver a continuación es que la política de planificación no necesariamente tiene que ser la misma para todas las colas de prioridad, y el sistema podrá ir determinando cuál le conviene o con cuál prefiere trabajar en cada una de estas colas de prioridad. Entonces, como menciono acá, Linux soporta entonces políticas diferenciadas de planificación para las tareas de tiempo real y para las tareas normales. Y siempre se va a planificar primero la cola activa, no vacía, con más alta prioridad estática, ¿sí? Entonces yo siempre, noten que eso me da una indicación súper clara, no sé si buena, pero súper clara de cómo va a funcionar el sistema, en el sentido de que siempre voy a estar planificando primero tareas que sean parte del sistema operativo y después voy a estar ejecutando tareas que son del usuario, lo cual está súper bien porque las tareas del sistema operativo efectivamente son más prioritarias. Y como les mencionaba, notar que en una misma cola de prioridades podrían haber procesos con políticas distintas de planificación. No sé qué está pasando. Eso. Entonces, para las tareas de tiempo real, es decir, para las tareas que son parte del sistema operativo, noten que existen dos tiempos de planificación, dos políticas de planificación, que son FIFO y round robin, ¿sí? No exactamente el mismo FIFO y el mismo round robin que estábamos viendo, pero
la noción de ese FIFO y de ese round robin, ya que las voy a pasar a explicar a continuación. Pero aquí podemos ver entonces cómo efectivamente esta idea de planificación que estamos viendo desde un punto de vista más teórico, ¿verdad? De este algoritmo FIFO y de este algoritmo round robin, efectivamente se llevan a la práctica, a un algoritmo de planificación real como este algoritmo de orden constante de Linux. Aquí, como les digo, no es exactamente igual. El scheduling FIFO, que es parte entonces de de una de las políticas de planificación de las tareas de tiempo real, los procesos se ejecutan sin quantum de tiempo, tal y como veíamos efectivamente en FIFO como desde el punto de vista más teórico, pero noten que no es apropiativo, ¿ya? A diferencia de lo que veíamos como en la política original, ¿verdad? Que decíamos FIFO es apropiativa desde el punto de vista del libro, pero en este caso, en esta política de planificación, que es scheduling FIFO, funciona sin quantum de tiempo, pero no de manera apropiativa, ¿ya? Aquí nunca van a ser apropiativas por el hecho de que están pasando con prioridades. Entonces, cuando llega un proceso que tenga mayor prioridad estática que el que se está ejecutando actualmente, entonces desapropia inmediatamente el proceso, ¿ya? Eso igual es súper útil desde el punto de vista del sistema operativo, porque él también logra definir que tiene distintas tareas como sistema operativo y que unas de ellas son más prioritarias que otras. ¿Sí? Y por lo mismo entonces es que este scheduling FIFO se ejecuta de manera no apropiativa, ¿no? Porque si una tarea que tenga mayor prioridad llega, entonces automáticamente se va a desapropiar el proceso y se va a ejecutar aquella tarea que tenga una prioridad más alta. Lo interesante también, que también es distinto respecto a este FIFO que estábamos viendo más desde el punto de vista teórico, es que este proceso que es desapropiado desde el procesador no retorna al final de la cola de listos, sino que llega al frente. ¿Sí? Esa también es una diferencia sustancial. Entonces yo como que saco el proceso, ¿verdad? Del procesador, pero cuando le toque nuevamente a su cola de listos de esa prioridad, entonces se va a seguir ejecutando ese proceso, no va a llegar hasta el final. Bueno, cualquier nuevo proceso siempre va a estar al final de su cola de listos, ¿ya? Entonces la cola efectivamente se planifica en FIFO y entonces ese proceso que está en ejecución se va a ejecutar hasta que termine, hasta que se bloquee. Recordemos siempre que un proceso se bloquee va a estar esta lógica de sal del procesador, bloqueate y llega hasta el final, o bien que sea desapropiado por un proceso que tenga mayor prioridad, ¿ya? Siempre también está la posibilidad de desalojar el procesador de manera voluntaria, ejecutando este comando que es scheduling yield, pero como dejando eso de lado, sabemos entonces que se ejecuta hasta el final, o bien se bloquea, o llega un proceso que sea de mayor prioridad y lo saque del sistema. Y también tenemos entonces el scheduling de round robin, que lógicamente aquí sabemos que los procesos se van a ejecutar durante un quantum de tiempo, tal y como veíamos en el round robin más de libro, ¿verdad? Y de manera no apropiativa, lógicamente porque como funciona con un quantum de tiempo no puede ser apropiativa. Y sabemos que entonces cuando expira este quantum de tiempo el proceso va a retornar hacia el final de su cola de listos. Y al igual que lo que veíamos con el caso de scheduling FIFO, cuando llega un proceso que tenga mayor prioridad y por lo tanto saque a este proceso desde el procesador, ese proceso no va a quedar al final de la cola de listos, sino que va a quedar al principio, ¿sí? Va a estar más al frente de su propia cola de prioridad. Y noten, aquí algo interesante, como esto funciona con tiempo, tiene esta lógica de que utiliza el round robin virtual. Como lo saqué desde el procesador y aún le quedaba un quantum de tiempo, lo hago volver al frente de la cola de listos, pero la siguiente vez que se ejecute le voy a dar esta porción de tiempo que no alcanzó a utilizar. ¿Sí? No le voy a otorgar de nuevo el quantum de tiempo total porque él ya había sido planificado anteriormente. ¿Sí? Entonces le voy a dar el delta del tiempo total que tenía menos el que alcanzó a utilizar, y eso es lo que le voy a otorgar como quantum de tiempo. Por lo tanto, un proceso que esté corriendo con este tipo de planificación de round robin se va a ejecutar hasta que expire su quantum, que se bloquee, o bien que sea desapropiado por un proceso que tenga mayor prioridad, ¿sí? Entonces noten cómo esta lógica, ¿verdad? Esta lógica que estábamos viendo de round robin y de round robin virtual está muy presente entonces en un algoritmo de planificación real, ¿sí? Inclusive con esta lógica, ¿verdad?, de utilizar el quantum de tiempo como el delta del quantum de tiempo, sigue estando aquí presente en este round robin virtual. O sea, perdón, en este round robin que es parte del algoritmo de planificación de orden constante de Linux. Y
Por otra parte entonces, porque recordemos que aquí estábamos hablando de las políticas de planificación para tareas de tiempo real, es decir, para procesos que son parte del sistema operativo. ¿Sí? Estos procesos entonces que estarían en las primeras 100 colas de prioridad. Y tengo también entonces las políticas para tareas normales, es decir, para los procesos que son del usuario. Bueno, aquí como se menciona, se entiende por tareas normales todos aquellos procesos que no requieran mecanismos especiales, ¿ya? Y básicamente son las tareas que son ejecutadas por usuarios del sistema. Y aquí tenemos tres tipos de planificación que son Scheduling Other, Batch e Idle. La Other básicamente es un Standard Round Robin con tiempo compartido. Batch es para las tareas de ejecución tipo batch y las idle son para tareas background con prioridades muy muy bajas. ¿Bien? Aquí no hay mayor detalle porque, bueno, el round robin que se menciona acá es el round robin que conocemos, ¿sí? No abreviativo, funciona con este quantum de tiempo, ¿verdad? Y es eso, básicamente no es más que eso. Ahí hay que entender que igual como está funcionando con prioridades, si llega una tarea que tenga mayor prioridad, por mucho que sea una tarea normal, si tiene una prioridad mayor, entonces se va a ejecutar primero y vamos a ver también que esta noción del feedback, como adelantando un poco, también va a estar presente en las tareas de tiempo normal porque le voy a otorgar quantum diferenciados dependiendo de cuál cola de prioridad tenga dentro de las tareas normales. Cuando son tareas que están en batch, bueno, se va a ejecutar bajo este scheduling de batch. Y también como se menciona acá, también puedo tener tareas que se van a estar ejecutando como en background con prioridades muy bajas. Y el sistema entonces hará lo suyo para poder ejecutar esas tareas. Pero pensando como ya en los procesos más de usuario, como los que nos interesan, que han sido como objeto de análisis del curso, estamos utilizando un round robin bastante estándar. Ahora, lo interesante de este algoritmo de planificación es cómo trata estas tareas normales, que son las tareas de los procesos tipo usuario. Sabemos que las tareas, ¿verdad?, tienen una prioridad estática y también tienen una prioridad dinámica, particularmente para las tareas normales, es decir, para los procesos tipo usuario, se va a dar esto, que vamos a tener dos prioridades, la prioridad estática y la prioridad dinámica. Entonces, cuando la tarea es de tipo usuario, es decir, una tarea normal, la prioridad estática por defecto va a ser 120. ¿Ya? Y aquí, simplemente algo que les quiero mostrar, que en algún momento también lo mencioné. Cuando veíamos htop, no es exactamente lo mismo porque aquí no vemos el 120, pero noten que todas las, bueno, no todas, pero la gran mayoría de las tareas, ¿verdad? Que estas serían mis tareas tipo usuario, tienen prioridad, ¿verdad? Recordemos que ahí la tercera columna, el PRI que aparece ahí, es 20. Y que justamente con esto que estamos mencionando, hay una prioridad entonces acá que sería 120. Aquí seguramente, aquí me la voy a jugar, yo diría que es 20 porque omiten el 100. O porque simplemente tal vez bajaron la cantidad de prioridades, no lo sé, porque este algoritmo de planificación es distinto. ¿Ya? Pero aquí podemos ver eso. Ese PRI que se menciona acá, entonces es la prioridad. Y el NI, que aparece a la derecha, en la cuarta columna, es el niceness, ¿sí? Que es lo que se menciona acá. Noten que dice, la prioridad estática por defecto. La prioridad estática por defecto es 120 y que se puede modificar entonces con esta variable que sería el nice. Entonces el nice tiene que ser un valor que va entre 20, ¿verdad?, y 19. Y la gracia entonces es que la prioridad estática la prioridad dinámica de las tareas se va a calcular según el tiempo promedio que la tarea ha estado durmiendo, es decir, según la cantidad de tiempo que lleva la tarea sin ejecutarse. Entonces esta prioridad dinámica va a ser el máximo entre 100 y este valor que aparece acá, que sería el mínimo entre la prioridad estática menos un bonus más una constante. Esa constante seguramente la sacaron tras varios cálculos, no es necesario que la analicemos tanto. Y ese bonus ya vamos a ver cómo se va calculando. Ya, pero tiene que ver justamente con esta idea de cuánto tiempo ha estado la tarea durmiendo. Y lo que va a hacer el algoritmo de planificación es ejecutar el proceso que esté enfrente de la cola no vacía con mayor prioridad dinámica. Y bueno, aquí algo que se menciona, que es más o menos obvio, que cuando yo estoy ejecutando un proceso que está con Scheduling Other, que es básicamente este Standard Round Robin que mencionábamos, que es para las tareas normales, siempre va a poder ser desapropiado por tareas que tengan Scheduling FIFO o Scheduling Round Robin, pero es lógico, ¿sí? Porque esas son planificaciones que se utilizan para las tareas de tiempo real, es decir, para las tareas que tienen que ver con el sistema operativo, y obviamente las tareas del sistema operativo, los procesos del sistema operativo son más prioritarios, se tienen que ejecutar primero y por eso es que pueden desapropiar entonces cualquier tarea que sea normal. Ahora, ¿cómo calculamos ese bonus que mencionábamos acá? Tiene que ver justamente entonces
con la cantidad de tiempo que yo estaba durmiendo, ¿sí? Entonces, cuando un proceso se despierta, básicamente cuando se desbloquea, el tiempo que estuvo durmiendo se suma a su tiempo total durmiendo, que es una variable que va a tener el proceso, que es este sleeping o sleep average. ¿Ya? Recordemos que el sistema operativo mantiene información de todos los procesos, ¿verdad? En el PC de procesos, y por lo tanto va a tener también esta información. Va a saber cuánto tiempo ha estado durmiendo cada uno de estos procesos. Y cuando el proceso sale del procesador, se subtrae el tiempo que estuvo en el procesador de ese sleep average. ¿Ya? Y el bonus mide entonces qué porcentaje del tiempo la tarea ha estado durmiendo. 5 es neutral, 10, es decir, cuando es muy alto entonces el tiempo que he estado durmiendo, voy a favorecer la prioridad en 5. Y noten que también puedo desfavorecer la prioridad en 5, es decir, si el proceso se estaba ejecutando demasiado, entonces yo también puedo decirle como dale tiempo también al resto de los procesos tipo usuario que se quieren ejecutar. ¿Ya? Y de esa forma entonces yo trabajo con esta lógica de, ok, voy a tener una prioridad estática, ¿verdad? Que va a ser 120 en primera instancia, y además puedo ir dando prioridades diferenciadas dependiendo de la cantidad de tiempo que el proceso haya estado durmiendo, de tal forma que ese proceso no muera de inanición, que es algo que sabíamos que podía pasar con las prioridades. Si es que un proceso empieza a estar en una prioridad más baja que el resto y no se logra ejecutar, entonces lamentablemente ese proceso va a sufrir de inanición. Pero bajo esta lógica, yo permito de alguna u otra manera que ese proceso no termine sufriendo de inanición y le voy cambiando la prioridad. Y además, como se mencionaba aquí, no, tú me lo dije, acá. No, bueno, pues perdí la parte donde se mencionaba, pero en cada cola de prioridad, si la prioridad de esa tarea normal es más alta, entonces yo además le puedo dar un quantum diferenciado, porque bajo la lógica, ¿verdad?, que tenía el feedback justamente, si es que el proceso aumenta su prioridad, quiere decir que estuvo durmiendo mucho tiempo y por lo tanto no se había logrado ejecutar, entonces yo le otorgo un quantum de tiempo mayor, de tal forma de que esté como más o menos a la par con el resto de los procesos que sí habían logrado ejecutarse. ¿Ya? Esa es la gran gracia que tiene entonces este algoritmo. ¿Sí, Rodrigo? Profesor, consulta, ¿por qué algunas prioridades aparecen en negativo? Acá, cuando veíamos el htop, ¿no? Sí. Sí, yo ahí por eso te mentiría, porque como no es exactamente, como te mencionaba, este algoritmo de planificación es mucho más viejo, digamos, el que estamos analizando es mucho más viejo que el que se está utilizando actualmente. Entonces, habría que ver efectivamente por qué esto aparece como menos 21 por ejemplo. No tengo idea qué querrá decir, no sé si efectivamente es una prioridad como negativa o es la forma en que se nos está presentando. ¿Entiendes? Tal vez simplemente es como prioridad distinta, porque son varios los que aparecen con -21. ¿Ya? Entonces ahí no sabría decirte. Tenemos que ver como la capacidad de la planificación real que está teniendo este algoritmo de planificación, que, insisto, no voy a entrar en detalles de eso porque no lo conozco. Nunca he encontrado la información necesaria como de toda la planificación de estos algoritmos, como son los que se utilizan actualmente, por mucho que Linux sea libre y todo, puede ser que tal vez tengan algún tipo de restricción respecto a como si liberan esa información o no. ¿Ya? Yo me imagino, así como lo único que se me ocurre por los comandos que aparecen acá, que son prioridades negativas, porque si bien son procesos tipo usuario, igual tienen que ver con comandos que son parte del sistema operativo. Entonces tal vez como que puede que tengan esa prioridad como, ok, como no es un proceso como tal del sistema operativo, pero sí es un proceso que está utilizando igual como comandos del sistema operativo, pero es tipo usuario, entonces puede que tenga esta prioridad como intermedia, por así decirlo. ¿Sí? Tal vez simplemente dividieron, insisto, no sé si es así o no, es algo que se me ocurre como a partir de lo que he leído, que puede que sean procesos que tengan una prioridad como intermedia entre procesos que serían de tiempo real y procesos que serían del tipo usuario como procesos normales. Pero como te digo, no estoy 100% seguro si es eso o no. Ah, perfecto. De hecho, ¿Ya? el profe estaba así como buscando mientras hacía la clase sobre el algoritmo actual de planificación de Linux y por lo ¿Mm? que encontré hablaba de que hay uno que se llama el CFS, CFS. sí, que es planificador completamente justo. Y claro, lo que dice acá es que busca que todas las tareas tengan la misma prioridad. Ya, mira. Lo que me llamó la atención fue esto, que el orden de complejidad del algoritmo es de log n. Sí, es de login. ¿Sí? Log n, acá Ah, lo... Eso me llamó mucho la atención porque no entendía por qué. Y claro, dice acá, estoy leyendo acá en internet, dice, apareció en el Linux 2.6.23 para sustituir el procesador de planificador de orden constante el que estaba viendo.
Claro, el que estamos viendo acá. Sí, Mm. mira. Me llamó mucho la atención que fuese esa complejidad. Y si es de Esa, orden log n, entonces su forma como de tratar los procesos no es por cola, es con un árbol. Porque la única forma en que tú puedes ujú. lograr un algoritmo de orden log n es entendiendo los procesos como árbol, no como colas. No, es imposible obtener log n a partir de colas. Habría que verlo, sí, como te digo, nunca he encontrado tanta información de ese algoritmo. Sé, claro, sé que ese es el que se utiliza actualmente, pero no tengo mayor información al respecto. Y por lo que Perfecto. estoy leyendo así como rápidamente, claro, es como lo que tú mencionas, que trata de... y mira, es el que efectivamente es el que se introdujo justo después de este. Y claro, que trata de mantener como las Entonces prioridades. igual lleva varios años, o sea, más de Sí, una pues década lleva por lo hartos menos, años, casi lleva 2 décadas muchos quizás. años. Sí. Mm. Claro, seguramente con modificaciones y mejoras y todo, pero igual como con la misma idea. Lo que me llama harto la atención es eso, como que si es de orden lo que viene, el hecho de que maneje una estructura entonces tipo árbol está bien interesante, como que rompe un poco la lógica de estas colas que estábamos mencionando acá. Y profesor, lo último que comentaba con respecto a la propiedad de estos planificadores, claro, Linux tiene un concepto de open source y si Mm. no hay tanta información, quizás esos algoritmos puedan tener algún tipo de propiedad o no sé, o forma de no entregarlos directamente. Igual sería un poco extraño basado en la idea detrás de Linux. Claro. O tal vez simplemente nadie ha hecho tampoco como, puede que tal vez esté, pero tal vez no esté tan estructurada, como que si uno busca de los planificadores de orden constante, hay PPTs básicamente. Es como que uno podría tomar la misma PPT, digamos estas gráficas, por ejemplo, que se muestran acá, esto, por ejemplo, esta imagen de acá, son tomadas directamente de unas PPTs que yo encontré que hablaban del algoritmo de de planificación de orden constante. Pero nunca encontré algo así como de los algoritmos del actual, digamos, del CFC, CFS. Eh, CFS, sí. Sí, sí, y de hecho, así CFS. como buscando un poco va, dice que fue desarrollado por Ignor Molnar y lo que dice de él es que es un hacker Linux húngaro. Lo único que dice. Y que Un trabaja hacker. para Red Hat. Lo único que Ah, dice. ya. Puede que también que él haya dicho como, tal vez, no sé, porque los sistemas de iOS igual seguramente podrían utilizar como un algoritmo similar, te mentiría. Tal vez si hay algo medio restrictivo y por eso no hay tanta información, habría que como entrar a picar ahí. Como digo, yo por lo menos no he encontrado así como algo que diga como, esto se podría pasar y como que como tan detallado como lo que les estaba mostrando acá. Pero sí, efectivamente ese es el algoritmo que se utiliza actualmente también por lo que leo aquí. Claramente tiene igual algunas nociones de esto, ¿sí? Porque igual está esta prioridad, que claro, no es la misma que estábamos viendo, está esta idea del nice, o sea, aquí si vemos por ejemplo el nice de este proceso es de -11 y por lo tanto vemos cómo la prioridad cambió acá a 9, ¿sí? Que es como lo que estábamos mencionando aquí respecto a estas colas de prioridad. Pero claro, como esto ya funciona con un árbol, no sé qué tipo de árbol tampoco aquí, nuevamente, podemos ver cómo cambió la prioridad de ese proceso respecto a ese nice. Como este es un +19, entonces el proceso cambia, ¿verdad?, a 39. Eh, como funciona con un árbol, como mencionaba, sería interesante ver cómo efectivamente utiliza un árbol, porque tiene que ser igual una estructura bastante balanceada para poder ordenar los procesos. Y la forma, como no se me ocurre a priori, cómo efectivamente ordenará los procesos a partir de qué criterio, como cuál es la... Ya, claro, sabemos que los procesos ¿verdad? Veíamos eso también, existe este PS tree, pero esto tiene que ver con padres e hijos. ¿Sí? Como yo con esto puedo saber quién es padre de quién y quién es hijo de quién, pero no sé, tal vez utiliza justamente este mismo árbol, no creo. Así muy a priori, no creo que utilice este mismo árbol para saber cuál es el siguiente proceso a planificar, porque no, a mí por lo menos así como rápidamente no se me ocurriría cómo sacar prioridades o como órdenes de ejecución a partir de este árbol. Pero claro, yo no soy un hacker tampoco, y puede que este ser humano que tú mencionabas, Ingo creo que se llamaba, Sí. eh, claro, puede que tenga una lógica por detrás de cómo funciona todo esto. Y sobre esto no hay papers.
Eso me llama la atención, que no hay como investigación detrás de Como te esto. menciono, por lo menos, igual yo sé estas PPTs hace rato, puede que ahora sí, pero por lo menos cuando yo busqué no había nada como tan... Habían como ideas, sí, como que había una página en Wikipedia, me acuerdo que hablaba un poco de ese algoritmo de planificación, pero no encontré algo así como para decir, ah, puedo pasar esto en clases. Como que habían conceptos, habían ideas, pero nada como tan estructurado. Así que, bueno, si alguien encuentra algo y me lo manda, es genial, porque después lo podría incluir como ya para los otros semestres. Ah, perfecto. Gracias, profe. Vale. Bueno, volviendo a nuestro algoritmo de orden constante, funciona bajo esta lógica. Como les mencionaba entonces, va cambiando la prioridad dinámica, que es esta prioridad que va a asignar entonces para las tareas de tiempo normal, es decir, para las tareas tipo usuario, para los procesos del usuario, que se vayan ejecutando respecto a los tiempos que haya estado durmiendo y además, como les mencionaba, va a asignar quantum de tiempo diferenciado respecto a la cola de prioridad donde esté. ¿Sí? Esa es la gran gracia entonces que tiene este algoritmo de planificación. Ahora, la duda que queda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál proceso voy a planificar? ¿Cómo logra este algoritmo ser un planificador de orden constante? ¿Sí? Porque sabemos que los otros algoritmos eran de orden n, ¿verdad? El que había anteriormente. eh, y que funcionaba bajo esta lógica de, bueno, en la medida que van llegando más procesos a esta cola de listos, entonces voy a tener este problema de que me voy a demorar en saber cuál es el proceso, perdón, que efectivamente voy a ejecutar. Entonces aquí lo interesante que hicieron en ese momento eh, para que esto fuera, la ejecución finalmente fuera la mejor posible desde el punto de vista del tiempo y que fuera un algoritmo de orden uno, es que utilizaron una función de hardware. ¿Ya? Entonces noten que para cada cola de listos existe un vector de 5 enteros, donde cada bit indica si en dicha cola hay o no procesos listos para ejecutarse. Son 5 enteros porque justamente me va a dar entonces los 140 bits necesarios ya para las distintas colas de prioridad. Entonces hay una función de hardware, que es esta que se menciona acá, find first bit set, que voy a utilizar entonces para esta labor. Voy a utilizar esta función que me va a decir cuál es el primer bit que está en 1. Eso es lo que hace esa función y es de hardware. Entonces, ahí es justamente donde vemos que este algoritmo es de orden constante. ¿Sí? Siempre que pensamos que un algoritmo es de orden constante es porque, básicamente, ¿verdad? Recordarán esto desde algoritmos. Estamos mencionando que su tiempo de ejecución o cuánto se va a demorar está netamente guiado por el hardware. ¿Sí? No hay nada como un ciclo o algo que tenga que ver más con software que me pueda indicar otra cosa. Entonces solamente es cuánto se va a demorar el hardware en hacer ese find first bit set. No sé cuánto será el tiempo, obviamente va a depender de cada sistema, pero va a ser de orden constante entonces. Y aquí el tiempo de búsqueda entonces depende del número de colas y no de la cantidad de procesos en la cola. Eso también es importante entender. Yo voy a tener entonces este vector, ¿verdad? De 5 enteros, que si lo veo desde los bits, van a ser efectivamente entonces estos 140 bits. Y lo que voy a obtener entonces es que siempre me va a demorar lo mismo en saber dónde está el primer uno. ¿Sí? El primer uno dentro de esta cola o sea, dentro de este vector de 5 enteros. Y una vez que yo determine cuál es la cola no vacía de mayor prioridad, simplemente voy a ejecutar la tarea que esté enfrente de esa cola. ¿Ya? Entonces noten aquí la imagen. Voy a tener este arreglo de 140 bits y cada uno de estos bits me indica justamente una prioridad. Entonces tengo la cola de prioridad 0, cola de prioridad 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta la cola 139. Y cuando ejecute entonces esta función de find first bit set, que sabemos que va a ser de orden constante, me va a decir dónde está el primer 1. Entonces aquí en este ejemplo, ¿verdad? El primer 1 estaría en la cola de prioridad 7. Entonces, lo que me otorga o lo que me retorna esta función de find first bit set me va a decir, mira, el primer 1 está en la cola de prioridad 7. Quiere decir entonces que en la cola de prioridad 7 hay por lo menos un proceso, podrían ser más, pero hay por lo menos un proceso y por lo tanto tengo que ejecutar procesos de esa cola de prioridad. ¿Ya? Aquí como pueden ver en la imagen, entonces me dice el bit 7, la prioridad 7, voy a tener una cola, ¿verdad? Una lista, un vector, lo que sea, de procesos que se tienen que ejecutar. Y lo que yo voy a hacer entonces es tomar el proceso que está más adelante de esa cola de listos y efectivamente lo voy a ejecutar. Luego voy a ejecutar el proceso que esté
como en la siguiente posición, luego en la siguiente posición y así sucesivamente hasta que haya ejecutado todos los procesos que están dentro de esa cola de prioridad. Una vez que haya ejecutado todos los procesos de prioridad 7, entonces yo voy a volver a ejecutar esta función que es find first bit set y voy a encontrar, ¿verdad? Bajo este ejemplo, que ahora la siguiente cola de prioridad no vacía es la cola de prioridad 9. Voy a ejecutar los procesos que sean parte de esa cola, siempre entendiendo que voy a ejecutar el de más adelante primero. Y ahí recordemos que cada uno de esos procesos se podrá ejecutar con FIFO o con round robin. Bueno, con FIFO y round robin como de las características que veíamos de este algoritmo. Y así sucesivamente hasta que llegue a las colas de prioridad de los procesos usuarios. Y voy a estar ejecutando también los procesos que tengan mayor prioridad, ¿verdad? Bajo esta lógica de la prioridad dinámica de los usuarios. Siempre ejecutando entonces el proceso que esté más adelante. Y esto es justamente lo que hace que este algoritmo sea de orden constante, ¿sí? No me interesa entonces la cantidad de procesos que hayan en el sistema, sino que me interesa la cantidad de colas de prioridad que yo estoy asignando. Después, cuántos procesos hayan en cada una de esas colas, da igual, porque yo siempre voy a estar ejecutando el proceso que está más adelante en esta cola de prioridades. Eso también es de orden constante, ¿verdad? Elegir como el primer proceso. También va a ser de orden constante el poder saber cuál es la cola de prioridad no vacía de mayor prioridad, ¿sí? Así es la lógica entonces que utiliza este algoritmo de planificación para poder saber entonces cuál es el siguiente proceso que yo debería ejecutar. No voy a tener este problema entonces que había anteriormente, ¿verdad? Recordemos que esto es una mejora desde este algoritmo de planificación de orden constante, o sea, perdón, de orden n, que tenían anteriormente, que lo que va a permitir hacer entonces es quitar esta problemática de cuántos procesos hay en el sistema. Ya no le interesa cuántos procesos hay en el sistema, solamente le interesa saber la cantidad de colas de prioridad que hay. Y claro, aquí algo que les mencionaba justamente que tiene que ver con cuánto va a ser el quantum de tiempo que yo les voy a asignar, ¿verdad?, a los procesos. Y aquí podemos ver entonces un poco de esa lógica de feedback que les mencionaba, que yo puedo otorgar entonces quantum diferenciados respecto a cada una de estas colas de prioridad. Recordemos que yo voy a tener entonces una prioridad estática, ¿verdad? Y voy a tener entonces además una prioridad dinámica. Esa prioridad dinámica va a venir determinada por cuánto tiempo han estado durmiendo los procesos. Entonces, las tareas con mayor prioridad obtienen quantum más largos, porque justamente si yo subí en prioridad es porque había estado durmiendo más tiempo y por lo tanto se me otorga un quantum de tiempo mayor para que alcance, ¿verdad?, como a nivelarme respecto a los procesos que no habían estado durmiendo tanto tiempo. Y de igual forma, si es que tengo procesos que han estado demasiado tiempo ejecutándose, entonces yo les subiré, ¿verdad? Ahí podemos ver que el nice va bajando o va subiendo las prioridades y los quantum de tiempo son muy diferenciados. Si yo tengo una prioridad baja, es decir, estoy ya en la última prioridad, la de 139, que sería la más baja, ¿verdad? Noten que le otorgan apenas 5 milisegundos. Y si estoy en la prioridad alta, como por lo menos pensando en las tareas de tiempo normal, tareas tipo usuario, la prioridad más alta que podría tener sería 100 y noten que le está otorgando 800 milisegundos de ejecución en el procesador. Entonces hay una diferencia súper radical entre si tengo una prioridad estática alta o una prioridad estática baja. Pero esa es la lógica entonces con la que funciona este algoritmo. Como les mencionaba, aquí podemos ver estas tres ideas que existen de planificación, como son FIFO, round robin y feedback, implementadas de alguna u otra manera. No son exactamente iguales, obviamente aquí no estamos pensando no existe un feedback como tal, ¿cierto? No es que yo esté haciendo bajar o subir las prioridades cada vez que pasa por el procesador, pero sí está esta lógica como de, mira, el proceso está durmiendo, entonces yo voy a subir o bajar las prioridades. Hay un FIFO, ¿verdad?, bastante claro, con la única diferencia respecto a lo que veíamos como desde el algoritmo más de libro, que es un FIFO no apropiativo, por el hecho que ahora estoy funcionando con prioridad, entonces está súper bien que ese FIFO no sea apropiativo. Hay un round robin, ¿verdad?, que inclusive tiene esta noción también del round robin virtual, otorgando quantum de tiempo o deltas de quantum de tiempo cuando el proceso ha sido desapropiado. Y también está round robin, entonces el round robin típico normal que conocemos en las tareas de tiempo normal, es decir, en las tareas tipo usuario. Y también está esta idea entonces de lo que mencionábamos acá respecto a utilizar quantum de tiempo diferenciados dependiendo de las prioridades donde yo me encuentre y así evitar que los procesos eventualmente pudieran morir de inanición. O sea, toda esta idea está
Perdón, es que estoy esperando un mensaje de mi hermana, por eso sí que escuchan, no, está todo bien. Entonces, está toda esta idea, ¿verdad?, de estos algoritmos de planificación, como más desde el libro, que efectivamente se llevan a la práctica. Por eso es que me gusta ver cuál es este algoritmo de planificación, porque tiene como una contraparte muy real respecto a lo que estábamos mencionando y que no se queden solamente con esta idea de como, bueno, estos son los algoritmos de planificación y ya está, ¿no? Efectivamente son algoritmos que sí se pueden llevar a la práctica y justamente aquí vemos que no se menciona nada de los tiempos de ejecución, porque como les decía, ese es el gran problema que tienen SPN, SRT y HRRN, que trabajan con estos tiempos de ejecución, ¿ya? Y aquí, como pudieron observar, nunca jamás mencionamos tiempos de ejecución de los procesos porque es algo con lo que no podemos trabajar, es algo que no podemos saber a priori, y por lo mismo es que se quita esta idea de cómo trabajar con esos tiempos de ejecución de los procesos. Dudas, consultas, porque ahí, creo que aquí finaliza, ¿cierto? Dudas, consultas que tengan en general, como con los algoritmos de planificación, con este algoritmo de planificación de orden constante que estábamos mencionando de Linux, cualquier cosa que no les haya quedado clara. Lo que vamos a ver entonces, y con eso ya vamos a estar finalizando. No voy a hacer break porque, como les voy a mostrar algunas pruebas y más que nada hablar de ellas, no nos vamos a demorar mucho en eso. Y prefiero que lo veamos al tiro, yo creo que en unos 15, 20 minutos más, no mucho más que eso, y finalizaríamos la clase. Denme un segundo para bajar algunas PEPs. PEP 1. Ah, pero... espérame. Ahí mejor. ¿Se ve así? No, no se ve así. Mucho mejor así. La prueba siempre consta de, bueno, 4 o 5 preguntas, pero siempre como que en cuanto a puntos, la mitad de la prueba tiene que ver con una parte más de ejercicios, ¿ya? Y la otra mitad de la prueba tiene que ver con preguntas de materia, ¿ya? Por eso les comentaba en las primeras clases que yo en las pruebas no les hago programar, porque encuentro que es una tontera, para eso está el laboratorio. Perdón, nuevamente. Pero no, hay que hacer. Como les digo, para eso está el laboratorio, ¿sí? El laboratorio está para programar y ahí tendrán que enfrentarse como fuertemente a la parte de código y cosas así. Ya, pero las pruebas igual van a ver código. Yo no les voy a hacer programar como les digo, pero sí algo que necesito que sepan hacer es ver un código y entender qué es lo que está pasando desde el punto de vista de crear procesos, de la familia de funciones exe, cosas de ese tipo, y tener la capacidad de generar árboles de procesos, ¿ya? Que es lo que veíamos, ¿verdad?, cuando estábamos hablando de procesos. Justamente, recordemos que cuando se hacen fork, ¿verdad?, hay este concepto de procesos padres y procesos hijos. Entonces la gracia es que ustedes puedan, por ejemplo aquí, en este ejemplo de prueba, que esta fue una prueba efectivamente, se indica así como, mira, tienes este fichero que es fork.c, que es un código, ¿ya? La gracia es poder leer ese código, entenderlo a ciencia cierta, con toda la claridad, ¿ya? Aquí se trabaja con una función que, como pueden ver, es una función recursiva, entonces igual tienen que tener como harta noción de programación en general. Y la pregunta es esta. ¿Dónde está acá? Ah, acá. Entonces, esta es la pregunta que se hace, ¿ya? Como, ¿cuál es el árbol de procesos de ese código? Y hay que indicar también cuál es la salida del programa, porque cuando vemos el código van a ver que hay unos printf en una parte, ¿ya? Entonces esa es la pregunta. Como no tiene que ver con programe, sino que con interprete este código, ¿ya? Entonces es súper importante que igual toda la parte de laboratorio, como que le vayan haciendo como muy a conciencia de que eso igual de alguna otra manera se pregunta en la parte de teoría, ¿ya? Como les digo, sin la necesidad de programar, pero sí con la necesidad de poder leer un código y decir, ah, lo que está pasando es bla, 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 el árbol de procesos que se va a generar es tal, ¿ya? Y la salida del programa va a ser tal, ¿sí? Eso es necesario desde un punto de vista de la prueba, ¿ya? Siempre le voy a poner una pregunta de ese tipo, como de indique qué es lo que está pasando con este programa. Después, más adelante, cuando estemos viendo hebras, también hay un código que va a aparecer y que va a ser como resuelva los problemas que se tienen desde tal punto de vista, que es algo netamente de hebras. Y
como les digo, no hay, nuevamente no se les pide programar, no es como resuélvalo desde el punto de vista de programe la parte que está faltando, sino que es un resuélvalo como indicándome cuál es el problema y cuál es la solución que se otorga desde el punto de vista del sistema, ¿ya? Entonces, muy importante que tengan igual esas habilidades de programación. Lo digo porque aquí a mí no me gusta, sobre todo ahora como con la explosión de las guías, es muy simple no programar algo. Ya yo hubo un tiempo que estaba también haciéndome cargo del laboratorio y veía como claramente no eran capaces de ver, de hacer, como de analizar un código súper simple en la parte de la prueba, pero después les pedía unos laboratorios que no es que fueran muy complejos, pero que eran más complejos que los que le pedía en la prueba y lo hacían a la perfección. Entonces yo decía como, ¿cómo? ¿Cómo es posible que haga un código así de bueno para el laboratorio, pero que no pueda analizar un código mucho más pequeño en la prueba? Entonces, obvio que está usando una ayuda externa y que mágicamente todos los comentarios eran en inglés y unos códigos súper estructurados, súper bonitos. Y decía, como, es obvio que está usando IA, pero a mí, como les digo, no me gusta estar persiguiendo como de ese tipo de cosas. Como, siempre he sentido que, como, por lo menos me pasó desde que yo era estudiante hasta ahora que soy profesor, como cada quien ve cómo hace las cosas, somos todos bien adultos. Esta materia igual es relevante, tal vez la de procesos, para qué les voy a mentir, no tanto, pero si es que les gusta el área como de optimización, si les gusta la parte de High Performance Computing, todo lo que tiene que ver con hebras, bueno, las nociones que hemos estado hablando acá de procesos igual, pero sobre todo la parte de hebras, es un conocimiento que les puede acompañar mucho, como que si realmente les interesa esa área, como, no sé, desde el punto de vista del aprendizaje, digamos. ¿Ya? Y por eso les digo, a mí no me gusta estar persiguiendo como de, es que no hizo, sí hizo, es que utilizó, no utilizó. Cada quien verá lo que hace, lo que no hace. ¿Sí? Pero es súper obvio, como les digo, por el hecho de que igual se pregunta una parte de código en las pruebas, quién sí hizo lo que se les estaba solicitando, como efectivamente lo hizo, y quiénes en realidad no lo estuvieron haciendo, o quienes usaron ayudas externas de cualquier tipo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, le llamo siempre a trabajar como muy a conciencia en el laboratorio de que igual es un conocimiento que de todas maneras se les va a preguntar, en teoría. ¿No? Siempre va a existir esta pregunta de cómo vea este código y analícelo y sepa qué es lo que hay que hacer a partir de las preguntas que se están haciendo. Eso es como pregunta tipo, comillas, ejercicio. Y ahí la otra pregunta, comillas, tipo ejercicio que se hace, tiene que ver justamente con lo que estuvimos hablando estas últimas dos clases, que es de planificación de procesos. Se da una tabla de procesos, donde aquí sí vamos a tener los tiempos de ejecución, porque es muy de ejemplo simplemente, ya que se dan aquí, por ejemplo, 5 procesos nombrados de la A a la E, con sus distintos tiempos de llegada y sus distintos tiempos de ejecución. Y la gracia, lo que tienen que hacer, aquí como pueden ver, es que a partir de esta tabla de procesos hay que indicar el turnaround time y el turnaround time normalizado de cada proceso. Y para hacer eso, básicamente lo único que se puede hacer es justamente lo mismo que veíamos en las PPT. Para entrar en el detalle. Es esto. La gracia es que puedan llegar a un cuadro similar a este. O sea, pongan los distintos procesos. No es obligación hacerlo así, pero es la manera, yo diría, más criteriosa para hacerlo porque es para evitar los problemas. ¿Ya? Como esta es la forma en que uno podría saber cuándo inició esta actividad del proceso y cuándo finalizó. Si al final eso es todo lo que necesitamos, lo que nos va a dar esto es cuándo inició, cuándo finalizó. Si sabemos cuándo inició y cuándo finalizó, que básicamente vamos a llegar a una tabla así, donde vamos a tener los tiempos de llegada, los tiempos de servicio, vamos a tener su tiempo de inicio, su tiempo de finalización, y por lo tanto con eso vamos a tener su tiempo de estancia, su turnaround time, que va a ser entonces, recordemos siempre, el tiempo de finalización menos el tiempo de llegada, y eso me va a dar un valor, y después su tiempo de estancia normalizado o turnaround time normalizado va a ser ese valor sobre su tiempo de servicio. ¿Ya? Y esta tabla, como la que se presenta acá, es lo que se esperaría que contestaran en ese ejercicio. ¿Ya? Como les digo, no voy a entrar en detalles de cómo de hacerlo, porque igual lo van a ver mañana en ayudantía, pero esa es la gracia, ¿sí? Llegar a esos valores de saber cuáles son los tiempos de estancia y los tiempos de estancia normalizados de cada proceso. Ahí mencionarles que en la prueba pueden dejarlo expresado, o sea, como me pueden decir, digamos que esto sería 11/3 por decirles algo, el tiempo de estancia normalizado, o pueden llevar calculadora, pueden inclusive usar el celular, como que esa parte no es lo más importante, obviamente no es una prueba de matemática, ¿ya? Así que ahí, como les digo, pueden llevar calculadora para la prueba si les es más cómodo, como si, sobre todo si tienen que comparar tiempos, porque
Aquí se piden dos algoritmos de planificación, en este caso FIFO y SRT. ¿Ya? Entonces uno hace las tablas, ve los tiempos de finalización, ve los tiempos de estancia, ve los tiempos de estancia normalizados y después hay que justificar, como aquí se propone, cuál es el mejor algoritmo para planificar estos procesos. ¿Ya? ¿Y cómo justificamos esa respuesta? Es justamente comparando los tiempos de estancia normalizados promedio de ambos algoritmos. ¿Sí? O sea, veo los tiempos de estancia normalizados, lo sumo, lo divido en la cantidad de procesos y veo cuál es el tiempo promedio y listo. ¿Sí? Por eso les digo, ahí pueden dejarlo expresado, pero si les complica tal vez ver esa comparación como expresión, pueden utilizar ahí la calculadora del celular o llevar una calculadora directamente. Y también como, dado que la gracia es también entender todo esto desde el punto de vista más de la teoría y no solamente de los números que podría obtener, aquí también se hace una subpregunta que es si los procesos C y A fueran pesados en I, ¿se mantiene la justificación de la pregunta anterior o no? ¿Ya? Y ahí para eso hay que entender bien cómo funciona cada uno de estos algoritmos de planificación, en este caso FIFO y SRT, y qué es lo que pasa cuando los procesos son pesados en I. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar pasando en cada uno de estos casos? ¿Ya? Puede que ahí la respuesta sea no, no se mantiene porque bla bla bla, o sí se mantiene porque bla bla. ¿Ya? Aquí lo único importante, se dan cuenta, le pregunto 1C en este caso, es entender ya la materia. ¿Sí? Entender cómo funciona cada uno de estos algoritmos de planificación. Aquí les podría preguntar por cualquier algoritmo de planificación, menos por el HRRN, y ahí el de feedback seguramente tampoco, como que eso se podría preguntarlo más de cómo funciona cada uno de estos algoritmos, como de entenderlo, pero desde el punto de vista como de la ejecución como tal de este ejercicio, ya que el de HRRN es súper latero de hacer, porque hay que ir calculando distintos tiempos para sacar los ratios. Y en el caso de feedback también, como que lata tener que estar bajando de prioridades y dar los quantum diferenciados y todo esto, así que generalmente se preguntan FIFO, SRT, SPN, Round Robin, ya como que esos cuatro, pero los otros no, porque son muy lateros de hacer de todas maneras. Si tampoco la gracia es que estén 20 o 30 minutos haciendo un ejercicio. O sea, ahí lo que a mí me interesa comprobar es que entienden el algoritmo, que entienden cómo funciona y que entienden como de los conceptos que se están mencionando acá. Como les decía, después la pregunta 2 en este caso es respecto a código, ¿sí? Mostrar entonces el árbol de proceso, indicar cuál va a ser la salida del programa. Noten que aquí, bueno, no se da tanto puntaje por el árbol de procesos, pero si bien está separada la pregunta, si no logran obtener un buen árbol de procesos, la salida igual del programa va a estar mala. ¿Ya? Así como que la divido simplemente como para que se entienda cuánto estoy otorgando a cada una de esas preguntas, pero en realidad es como dibuje el árbol del proceso y la salida del programa. Si el árbol de procesos es incorrecto, la salida del programa va a ser incorrecta, porque van a tener procesos de más o procesos de menos, y por lo tanto la salida que van a terminar obteniendo no va a ser la correcta. ¿Ya? Y después, como pueden ver, hay tres preguntas, la 3, la 4 y la 5, que ya son de materia, netamente tal. Ya, aquí, por ejemplo, la pregunta 3: ¿qué problema presentan los procesos pesados en I/O en el algoritmo de planificación de round robin y cómo soluciona este problema round robin virtual? ¿Ya? Ahí simplemente, como para comentarle, la respuesta que se espera en ese sentido, que era lo que estábamos mencionando en las clases ahora de planificación, es que los procesos que son pesados en I/O en round robin, el detalle que tienen, ¿verdad?, es que no necesariamente van a alcanzar a utilizar todo su quantum de tiempo una vez que son planificados, entonces se ven en desventaja respecto a los procesos que no son pesados en I/O. Además, cuando vuelven a la cola de listos llegan hasta el final y por lo tanto tienen que esperar que todos los procesos pasen para luego planificarse nuevamente y que exista esta posibilidad de que otra vez se bloqueen y por lo tanto nuevamente no van a alcanzar a utilizar todo su quantum de tiempo y siempre se van a ver desfavorecidos, ¿verdad?, o en desventaja respecto a la cantidad de tiempo que efectivamente están utilizando del procesador. Y ahí justamente lo que hace Round Robin Virtual, entonces, recordemos que lo que hace Round Robin Virtual es esos procesos que se bloquearon y que no alcanzaron a utilizar todo su tiempo, ¿verdad?, porque se bloquearon por I/O, es que una vez que se desbloqueen, no van a volver a la cola de listos, van a pasar a una cola auxiliar, esa cola auxiliar va a tener mayor prioridad que la cola de listos y por lo tanto el algoritmo va a tomar procesos que en primera instancia estén o que sean parte de esa cola auxiliar y se les va a otorgar un quantum de tiempo diferenciado, ¿verdad?, que va a ser un delta entre el tiempo que se le había asignado inicialmente y el tiempo que se alcanzaron a utilizar.
¿ya? Entonces le voy a decir cuánto te restaba por utilizar. Ah, perfecto, eso es la cantidad de tiempo entonces que yo sí te voy a otorgar dentro del procesador. Esa es más o menos la respuesta que se espera en esa pregunta. Después hace una pregunta justamente respecto a este planificador de orden constante que estábamos hablando del kernel de Linux. ¿Qué es lo que indica la prioridad estática y en qué difieren las tareas de tiempo real con las tareas normales y cómo se aplican dicha prioridad? Entonces ahí recordar que la prioridad estática justamente me habla de cuál es la prioridad de cada uno de estos procesos, que las prioridades van a ser colas de prioridad, ¿verdad? Y que van a estar numeradas desde la 1 hasta la 100 para las tareas de tiempo real, para los procesos que sean parte del sistema operativo, y van a estar numeradas desde la 100 hasta la 140 para las tareas que sean de tiempo normal, que son las tareas tipo usuario, ¿verdad? Eso es básicamente lo que me está indicando la prioridad estática. Lo que difiere, en verdad, es justamente entonces, es en el valor que van a tener, y además la prioridad, algo muy importante en esa pregunta es indicar que la prioridad también indica qué tipo de planificación yo puedo utilizar. Como ya vimos, hay una planificación diferenciada para las tareas de tiempo real, que responden a cierta prioridad estática, versus las tareas de tiempo normal, que también responden a otra prioridad estática, y que las tareas de tiempo real entonces pueden utilizar scheduling FIFO o scheduling round robin, ¿verdad? Con las características que tienen, pero son esas los algoritmos o políticas de planificación que se pueden utilizar, versus las tareas de tiempo normal, que bueno, tienen tres planificaciones, pero ahí lo que más me importaba era que mencionaran que se podía utilizar la planificación de round robin de tiempo compartido como política de planificación. Más o menos por ahí tenía que ir la respuesta. Y la pregunta también que se hace es por qué se dice que la planificación a largo plazo. Acabo de darme cuenta que esta prueba está muy basada en planificación, pregunté muy poco de proceso. Solamente la pregunta del código es de proceso, todo lo demás de planificación. Bueno, a veces pasa eso. ¿Por qué se dice entonces que la planificación a largo plazo controla el grado de multiprogramación del sistema? Y hay que recordar que es justamente la planificación a largo plazo la que admite procesos en el sistema, ya sea que los deja en estado de listo o los deja en suspendido listo, es decir, los pasa a memoria secundaria, pero es ella la que controla de cuántos programas van a poder estar recibiendo en memoria y por lo tanto sabemos que justamente eso es lo que me va a permitir el grado de multiprogramación. Entre más procesos estén en el sistema, menor va a ser el tiempo de cómputo, de uso de la CPU, ¿verdad? Que les puedo otorgar. Y justamente es por eso que la planificación a largo plazo entonces controla ese grado de multiprogramación, ya que la planificación a largo plazo es la que trabaja, por así decirlo, con los estados de listo o sea, perdón, los estados de nuevo y de salida. Y por eso entonces es justamente que la planificación a largo plazo controla ese grado de multiprogramación. ¿Bien? Más o menos así son las pruebas. Ahí la cantidad de preguntas que tiene, como les digo, siempre la mitad, desde el punto de vista de los puntos, la mitad del puntaje va en esta parte como más de aplicación, como más ejercicios, digamos, y la otra mitad es de preguntas. Ahí de repente hago dos preguntas o tres preguntas, no más de tres, porque tampoco la idea es que estén 10 horas respondiendo la prueba. Y que son respecto a materia, simplemente. ¿Ya? Como les digo, ahí de repente son tres preguntas, de repente son dos preguntas, si es que las preguntas son un poco más complejas serán dos. En este caso, por ejemplo, la pregunta 5 igual era bastante directa de responder, entonces ahí hice dos preguntas más. Pero igual si se dan cuenta son 3 puntos de todas maneras en preguntas y 3 puntos igual en esta parte como más de ejercicios. Y siempre he mantenido esa lógica y siempre voy a mantener esa lógica porque igual me gusta que sepan cómo se les va a hacer la pregunta de la prueba. ¿Ya? La materia que entra obviamente es toda la materia que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Desde lo más básico, donde estuvimos hablando como de los antecedentes, cuando hablamos de cómo se hacían los accesos a memoria, cosas así, ya puedo preguntar de eso. Hay veces que lo he preguntado, ya no lo digo solo como estudio porque sí, sino que realmente hay veces que lo he preguntado. No se basen en que esta prueba fue particularmente muy, muy cargada de planificación, ¿ya? De hecho, ahora recién que la veo me doy cuenta de que está muy cargada en cuanto a planificación, pero realmente puede entrar todo lo que hemos visto respecto a las 3 PPT, básicamente, que hemos estado analizando, ¿ya? De hecho, 4 en realidad, porque es verdad, estaba la de antecedentes, la de introducción, luego la de proceso y luego la de planificación. Obviamente, la parte más fuerte está en procesos y planificación, sí, como que ahí es donde está todo, pero igual sepan que es toda la materia, más allá de, como les digo, este ejemplo de prueba. Ya, pero así son, sí, después ven la prueba del 2022, no es la que estábamos viendo, o estábamos viendo la del 2021, o estábamos viendo la del 2021. Hay otra PEP que está ahí en el lo virtual, que es la del 2021.
22 y que tal vez se parece bastante. Ahí van a ver que también son un cuadro de procesos. Mira aquí, se los puedo mostrar. Es esto. ¿Ya? Entonces también es un recuadro de procesos. Aquí se preguntan por dos algoritmos de planificación, en este caso FIFO y de round robin. Si es que es con round robin, yo les voy a decir cuánto es el quantum de tiempo que se tiene que dar. Noten cuál es el mejor algoritmo para planificar los procesos. Si es que ahora los procesos fueran pensados en CPU, cómo se mantiene la justificación, sí o no. También hay un cuadro de procesos que se tiene que indicar cuál es la salida e indicar el árbol de proceso. Aquí también eran tres preguntas. Aquí ya hay una pregunta que es más de procesos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del PCB al realizar cambios de contexto en el sistema? Una pregunta respecto al planificador de orden constante de Linux. No, miren, aquí reciclé una pregunta. Y ahí reciclé otra pregunta. Ya. No era el mejor ejemplo de prueba porque reciclé dos preguntas. Pero de todas maneras, para que entiendan simplemente la estructura general que tienen las pruebas. ¿Ya? Esta es la estructura general que van a tener las pruebas. Una pregunta de procesos en cuanto a planificaciones. Una pregunta de procesos en cuanto a seguir código, indicar árbol de procesos y salida. Y preguntas ahora ya de materia. Netamente tal. ¿Ya? No sé si tendrán alguna duda, alguna consulta antes de finalizar la clase, ya sea como de la estructura de las pruebas o algo que no les esté quedando claro. Ah, profe, lo de la hora llegada para la prueba a las 7, 7:30. No, no, a las 7. A las 7, igual la prueba va a estar pensada para 1 hora y media, pero siempre doy una ventana de 2 horas. ¿Ya? Ah, ya. Que si a alguien le complica llegar como justo a las 7 no hay problema, porque mientras no lleguen más allá de las 7:30, deberían estar bien. Porque como les digo, la prueba igual está pensada para realizarse en 1 hora y media, no para realizarse en 3 horas. Eventualmente, si uno llega a las 7, igual puede usar las 2 horas en caso de las necesitara. Depende. Ah, no, sí, en general sí, sí. En Ya. general sí. Pero como les digo, nunca me ha pasado que alguien esté más allá de 1 hora y media haciendo la prueba. Nunca han estado pensadas como para que sean más. Pero sí, tampoco es como que le voy a quitar la prueba de la nada. Sí, tampoco soy mala onda. Perfecto, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Se mantiene la sala que sale en el LOA? La Mira, 115, de la hecho. teoría dice que sí, Ah, ya. pero igual yo siempre doy aviso al principio del semestre cuando ya se hace este acuerdo de cómo vamos a hacer las clases virtuales, igual doy el aviso de cómo necesito la sala para las pruebas presenciales. Entonces igual la próxima Ya, bueno. semana mando el correo así como a los encargados de sala y les digo como, hola, esta semana tenemos prueba, entonces ojalá que la sala que me corresponde esté desocupada. Ya, bueno, perfecto. Eh, Sí, es que no ha pasado el semestre pasado de las clases full online y, y llegamos al día de la prueba y es como, bueno, nadie No, sabe dónde no hay está. sala. Igual lo bueno es que eso se arregla rápido, porque como es horario vespertino, siempre hay sala. Como que realmente el peor de los casos es que nos tomamos una sala de lavado que esté desocupada y listo. Y como que no es más que eso, pero por suerte hasta ahora no he tenido ese problema, como te digo, igual mando el correo dando aviso de que vamos a usar la sala. Porque Ya, bueno, sí, sí, no es más que nada porque las veces que nos ha pasado todos hemos llegado tarde. claro, hay una lata, pues sí, sí. Sí, pues, y La gracia como es que sepan tenemos cómo. pensada la prueba, además como es prueba, todo es como, bueno, ya terminamos la clase, la prueba y me voy por la casa y esas Claro. veces nos pasó que nos quedamos hasta tarde porque empezamos tarde. Claro, no, no, sí, como les digo, yo igual les mando un correo la próxima semana como, igual recordando así como, no sé, lleven calculadora, lleven cuadernillo, y como la sala está confirmada o vamos a utilizar tal sala, todo eso ocurre, igual. ¿Alguna otra duda, alguna otra Ah, consulta? sí, profe, hablando de eso, bueno, yo que uso tablets, ¿se puede usar tablets para resolver la prueba? Y Y mandar a la ver, prueba por PDF. mandármela en PDF. Sí. Mira, no me ha pasado hasta ahora, pero si te es más cómodo, sí, en realidad, no tendría problema. Sí, es que para no llevar cuadernillo y es más fácil siempre borrar en la tablet que en papel. Sí, no, sí, por eso, si se le hace más cómodo, sí, sí, sí Ya, puede, no hay acá, problema. gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Ya, yo sé que obviamente no van a haber dudas ahora porque sí, entiendo que uno estudia para la prueba, no estudia tanto antes, así que como siempre, si es que tienen dudas, háganlas saber, ya, yo voy a contestarles tan rápido como pueda, si es que tienen una duda, no sé si están estudiando ahora el fin de semana, por ejemplo, pueden igual enviar la duda, no hay ningún problema, no necesariamente les voy a contestar el fin de semana, yo generalmente los fines de semana no trabajo,
Pero sí, obviamente pueden dejar planteada la duda y como les digo, yo en cuanto vea el correo efectivamente y me pueda sentar a contestarles, les voy a contestar. Así que no tengan problema como enviarlo a la hora o el día que sea. Ya yo en la medida que tenga disponibilidad les voy a contestar. ¿Sí? Así que siéntanse totalmente libres ahí de hacer todas las consultas pertinentes para cuando estén estudiando. ¿Ya? Obviamente las consultas me las pueden hacer a mí directamente, se las pueden hacer al ayudante, como les mencionaba mañana, igual van a ver ejercicios como los que les estaba presentando ahora en la PEP. Así que ahí también le pueden hacer las preguntas pertinentes al ayudante respecto a cómo se resuelven esos problemas. Y eso, y lo demás es como estudiar nomás, traten de resolver las mismas pruebas que ya están ahí en lo virtual, si es que logran hacer esas pruebas. La teoría dice que igual deberían tener la capacidad para resolver una prueba, digamos la prueba que se les va a presentar el día de hoy. Así que eso, cualquier cosa como les digo, me pueden escribir, nos estaríamos viendo entonces el próximo viernes ahí en la sala, como les mencionaba, les voy a mandar un correo igual como confirmando horario, sala y todo esto para que no tengamos problemas en ese sentido. Y definitivamente eso sí que sí. Así que estén súper bien, que tengan muy buen fin de semana y estaríamos viéndonos. Chao, Ya, chao. profe. Muchas gracias. Que Chao, esté muy profe, bien. Chao, que estés bien. gracias. Buen Chao, fin de. chao. Igual, gracias.